Una de la tarde, ya estamos en la edición a mediodía de las informaciones pendientes de lo que ocurre en Ucrania, cómo recrudece este conflicto con una ofensiva rusa en varias ciudades y con la duda respecto a si en estas condiciones está la posibilidad, Pato Carlos, de que se pueda retomar una mesa que estaba por lo menos en los presupuestos y en las estimaciones, la idea de que efectivamente se pudiera retomar durante la jornada del día de hoy. Sí, ahí se mantiene la expectativa de qué es lo que va a ocurrir durante esta jornada, si se produce o no este diálogo y además en qué condiciones podría darse en virtud de los últimos acontecimientos. Esto además, Carlos, es el momento en que se recrudece este conflicto, como decía Vivi, y además en medio de incendiarias declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Claro, cuando uno esperase que las negociaciones fueran la tónica de esta jornada, que fuese lo que primase hoy, finalmente nada de eso ha ocurrido hasta ahora. Y por el contrario, Sergei Lavrov, quien es hoy la voz del gobierno ruso, porque no ha hablado Vladimir Putin hasta ahora en estos días, ha dicho que no le queda otra alternativa, que la siguiente alternativa, luego de las declaraciones de ayer de Joe Biden en el Estado de la Unión en Estados Unidos, esas declaraciones llevan como alternativa siguiente una guerra mundial. Es decir, habla específicamente por primera vez una voz involucrada en el conflicto de estas palabras que resuenan tanto en los últimos días como un rumor, como una situación que nadie quiere escuchar, pero que finalmente aparecen de manera concreta, al menos en palabras de Sergei Lavrov. Claro, él no habla de una guerra mundial, una tercera guerra mundial directamente, sino que lo que dice es que la alternativa a aquello que ha dicho Biden anoche es eventualmente una guerra, y por eso es que finalmente hay tanto temor respecto de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, más allá de que no haya tantos movimientos de tropas como hubieron, por ejemplo, en las horas previas. Patricio, Vivi. Sí, vamos a ir a Ucrania. Ya está Daniel Matamala para actualizarnos qué es lo que está ocurriendo. Daniel, ¿en qué punto te encuentras ahora? ¿Te has movido? Buenas tardes acá y ya prácticamente buenas noches allá en Ucrania. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en otro punto fronterizo. Este lugar se llama Selmensi. Les voy a contar un poquito la historia porque es bien interesante. Aquí es el lugar donde ustedes pueden ver. Aquí dice Ucrania, allá arriba, y al otro lado inmediatamente dice Eslovaquia. Es una línea, digamos, que cruza estas dos. De hecho, es una ciudad que quedó dividida por la mitad en la Guerra Fría. Cuando se firma el acuerdo para el final de la Segunda Guerra Mundial, se cruza una línea y en la mitad queda este pequeño pueblo de cerca de 600 habitantes, Selmensi. Una parte quedó en Checoslovaquia, hoy día Eslovaquia. La otra parte quedó en la Unión Soviética, hoy día Ucrania. Y de hecho es un pueblo que está dividido por una línea. Y acá hay un paso fronterizo que tiene una característica especial. Es solo para peatones, no pueden llegar autos, que es lo que hemos visto con tacos kilométricos en otros lugares, y buscando entonces formas alternativas de poder escapar de Ucrania, la gente ha empezado a llegar a este pequeño paso, un paso prácticamente desconocido en un pequeño pueblito, pero donde está llegando mucha gente porque aparentemente los tiempos de espera son menores y eso les permitiría, esperan ellos, poder cruzar más rápidamente. Aquí no pueden estar esperando un par de días en sus autos, sino que sencillamente tienen que bajarse, quedar aquí, hacer la fila durante horas y esperar que antes de que caiga la noche, que ya está por caer, está ya atardeciendo aquí, antes de que caiga la noche, ojalá pueda efectivamente haber algún tipo de posibilidad para que ellos puedan cruzar. Pero la preocupación es enorme, sin duda, aquí en Ucrania por los últimos acontecimientos. Las palabras del canciller Sergei Lavrov han pegado fuerte. Veníamos escuchando recién en la radio un discurso que estaba dando el presidente Zelensky, que básicamente intentaba mantener alta la moral. Decía, ustedes, ucranianos, son un símbolo de invencibilidad para el mundo. Eran parte de las declaraciones que hacía el presidente Zelensky, lo veníamos escuchando en una cadena de radio y de televisión, y también con la expectativa de la espera de lo que va a pasar finalmente con esta segunda ronda de negociaciones que estaba prevista para el día de hoy, pero claro, se va haciendo tarde, va pasando el tiempo y se hace más difícil. Hay una frase, no sé si la alcanzaron a escuchar, que se repite mucho acá, que es básicamente un insulto y luego la palabra Putin. La dicen mucho aquí cuando veis que en la televisión pasó también una persona y la vino a decir, la ha cantado varias veces también acá y se ha convertido en una especie de palabra de frase muy popular. Es un insulto que no voy a traducir, ustedes se lo pueden imaginar, y luego el nombre del líder ruso. Así que hay un ambiente aquí, bueno, de mucha expectativa de la gente que quiere ver si efectivamente esto
cruza más rápido, aparentemente sí va a ser posible que ellos puedan cruzar, ojalá antes de que caiga la noche, porque como ustedes ven, y es la tónica, hay muchos niños y ahí uno se empieza a preocupar porque el frío pega fuerte a esta hora y que los niños tengan que pasar esta noche a la intemperie es complicado. Este es un paso fronterizo que de hecho funciona normalmente un par de horas solamente al día, pero por la guerra se han cambiado las cosas y se ha decidido entonces que funcionen las 24 horas también de noche. Me quedé sin retorno, así que se me pueden llamar. Aprovecho de pasar el dato a producción mientras ustedes siguen en el estudio. Claro, ahí está entonces detallándose lo que es este éxodo que continúa, que en las últimas jornadas ha sido mucho más intenso y probablemente, sobre todo, Polonia es un país que ha recibido un flujo migrante constante, pero con una de las problemáticas que también Daniel Matabala ha podido retratar en cada uno de los despachos que ha tenido con nosotros, que es la demora del proceso, porque efectivamente es mucha la gente que en este momento, pensando además también en lo que informábamos cuando abríamos esta edición, quiere salir de Ucrania pensando en que se endurecen los ataques y no están siendo solo en ciertas zonas en específica. Ya no podemos hablar de bombardeos a puntos estratégicos, como sabemos que ocurre en las guerras, sino más bien aquí, en las últimas jornadas, ha sido un bombardeo a zonas civiles, donde hay edificios, donde además también esto ha generado una duda tremenda en torno a si en este contexto está esa posibilidad de retomar o no las conversaciones que estaban presupuestadas para el día de hoy entre Ucrania y Rusia. Daniel, ¿cuál es la percepción por lo mismo que tienen precisamente los ucranianos que están dejando su país? Me imagino que están en la lógica de obviamente poder apurar ese trámite, en esa emergencia inmediata, pero también en el contexto más general de lo que han sido jornadas especialmente duras en las últimas horas. Sí, conversábamos antes, sobre todo en el cruce donde estamos antes, en Sharay, sobre la situación de que se vivía ahí, sobre gente que llevaba muchos días en ese lugar, muchos días esperando para poder cruzar. Y ellos nos decían, nosotros vamos a seguir acá hasta cruzar porque no podemos confiar en Putin. No sabemos qué es lo que va a hacer, por más que haya negociaciones, por más que haya la posibilidad de algún acuerdo. Las personas están tratando desesperadamente de dejar Hungría porque es un país que está bajo estado de guerra, que está siendo invadido y donde no hay zonas seguras. Hay zonas que todavía no han sido atacadas, claro. Hay zonas que todavía no han sido bombardeadas, pero no hay ninguna zona segura. Y eso es lo que nos decían dos personas que estaban intentando dejar precisamente el país. No sabemos cuál va a ser el siguiente paso de Putin. Nos decían, nosotros jamás pensamos que iba a atacar Kiev, la capital, jamás pensamos que iba a hacer lo que está haciendo. No sabemos cuál va a ser su siguiente paso y por lo tanto no hay ninguna zona que podamos dar por segura estando dentro de Ucrania y por eso tenemos que salir del país. Y esa es la lógica, ese es el temor que está llevando a toda esta gente a hacer estas desesperadas filas de muchas horas, haber viajado por días para poder dejar el país, porque no hay otra manera de hacerlo. Y también acá hay mucha incertidumbre en los cruces fronterizos, porque hay algunos espacios en donde no se sabe bien cómo se aplican las normas. Por ejemplo, la norma, lo hemos repetido varias veces, dice que los hombres entre 18 y 60 años no pueden dejar el país, pero hay excepciones. Por ejemplo, si un hombre puede acreditar que es padre de 3 hijos, teóricamente sí se le autoriza a salir del país junto al resto de su familia. También si es el único padre, digamos, que está presente en ese hogar, también se le autoriza a salir. Pero claro, todos son espacios un poquito donde puede haber cierto espacio de arbitrariedad o de duda y por lo tanto alguna gente llega hasta acá y no sabe hasta que termine de pasar si es que efectivamente van a poder pasar todos juntos como familia o si uno de sus integrantes se va a tener que quedar atrás. Entonces, la preocupación que hay aquí entre la gente, la incertidumbre de que hay al otro lado de la frontera. El lugar donde estamos aquí, al otro lado está Eslovaquia, pero hay un pueblo de 600 habitantes, no hay nada más. No hay ninguna infraestructura para acoger gente, ni hay ningún lugar a donde ir. Entonces, en la medida que no haya alguien esperándolos al otro lado de la frontera, y que ojalá eso ocurra, insisto, antes de que caiga el momento más crudo de la noche, es bien incierto lo que puede pasar. Entonces, la verdad es que la gente llega acá, llega movida por el temor de no saber lo que va a ocurrir, un temor que aumenta además cuando se escuchan declaraciones como las que le hemos escuchado al canciller ruso Sergei Lavrov mencionando la palabra nuclear, que obviamente es una palabra que genera escalofríos cuando lo aplicamos a lo que está pasando aquí, y esa sensación se ha aumentado durante esta jornada y por eso el discurso del presidente ucraniano intentando mantener alta todavía la moral de la población frente a una situación tan pero tan incierta. Sí, versus además un discurso del canciller ruso que nada contribuye en pos del diálogo, en pos de poder conseguir un alto al fuego, eventualmente un retiro
retiro de tropas. Daniel Matamala se encuentra en Ucrania. Él nos ha estado mostrando, incluso durante la mañana, una situación bien puntual que se daba en otro paso, en otro control fronterizo, Carlos, donde se producía una extensa fila de vehículos. Ahora acá él se encuentra en otro punto, donde lo que vemos acá, a diferencia de la mañana, es un punto donde han llegado principalmente a pie las personas, las familias que están saliendo desde Ucrania. Te quería consultar, Daniel, con respecto a lo que tú has podido ver, lo que has podido reportear en ese lugar donde tú te encuentras ahora, si estas personas vienen desde alguna de estas zonas, algunas de estas ciudades donde se han producido bombardeos, donde ha habido ataques, o son en su mayoría personas que vienen desde otras zonas, desde otras regiones y que están saliendo de manera preventiva y lógicamente ante el temor de lo que pueda ocurrir. Sí, no, la verdad es que la mayoría de la gente con la que hemos hablado viene de zonas afectadas. Mucha gente que viene de Kiev, por ejemplo, o de otras ciudades que han sido atacadas, y por eso ellos rápidamente partieron y han tenido un trayecto de varios días hasta llegar acá. Recién en donde estábamos, en Uzhhorod, en el cruce, hablamos con una familia que había salido desde el este del país apenas comenzaron los primeros ataques, eso es ya hace casi una semana, y habían venido viajando por el país con bastantes dificultades para entrar, para acercarse a la salida, habían llegado a este paso fronterizo y estaban ya en su tercer día de fila, de espera, en esa cola de más de 5 kilómetros que se forma para poder salir. O sea, gente que ya lleva casi una semana. Otras personas nos decían que habían hecho varias escalas, que sabían que los habían acogido en Lviv, que es una ciudad que está cerca de acá, en una institución religiosa. Los habían acogido ahí por unos días, finalmente habían logrado un transporte para llegar hasta acá e intentar el cruce. Hay otras personas que han intentado cruzar por distintos puntos sin tener éxito. Lo hablábamos, por ejemplo, con un grupo de estudiantes, uno de ellos palestino, que nos contaba que habían estado en pasos fronterizos con Polonia, que el trato, decía él, de los policías ucranianos había sido muy malo hacia ellos, y que finalmente habían tenido que dejar esa posibilidad de salir por ahí después de varios días de espera y buscar una nueva chance en este pase a Eslovaquia. O sea, la verdad es que es un tránsito tremendamente difícil. No es sencillamente tomar la decisión de salir del país y poder materializarla rápidamente. Estos son días, incluso casi una semana, ya llevan algunos intentando poder ponerse en un lugar seguro, porque nos insisten, en Ucrania no hay lugar seguro hoy. Hay lugares que todavía no han sido atacados, como nos decía una de estas personas hace un rato. Hay lugares que todavía no han sido atacados, que todavía no han sido bombardeados, pero este es un país bajo invasión, es un país en guerra y por lo tanto todos los lugares pueden ser eventualmente un objetivo militar. Daniel, bueno, tú estás en un lugar allí donde hay un paso hacia Eslovaquia, una de las varias fronteras. Sabemos que está Polonia, está Rumania, también allí está Moldavia, entre otros lugares a los cuales podrían hacer este éxodo los ucranianos y las personas afectadas por la guerra, pero además hay allí un problema en términos de los tiempos de espera que decía Patricio también hace un rato y que son distintos. En Polonia es muy largo, en Eslovaquia parece ser bastante más corto, pero ¿qué has podido palpar de esas largas esperas en cuanto al trámite que han tenido que estar haciendo? Claro, es que son dos lados de la frontera, ¿no? El lado de la frontera, por este lado de Ucrania con Polonia, parece bastante más colapsado. Eso al menos lo que cuenta la gente que viene desde allá. Y luego está lo que pasa en el trámite para entrar a Polonia o entrar a Eslovaquia, donde se han hecho más livianos los trámites. Ya no se está pidiendo, por ejemplo, la prueba de vacunación contra el COVID, que sí era un requisito hasta hace poco, ni otro tipo de temas como de seguro médico, etcétera. Se hace más rápido este paso. Y vamos como se abre por un segundo la barrera para que puedan pasar algunas personas que van avanzando entonces, pero es un trámite que es tremendamente largo. Y fíjate que hace pocos minutos ocurrió algo bien simbólico acá. Acá está la bandera de Ucrania, evidentemente a este lado, ¿no? Pero la bandera de Ucrania la izaron junto con la bandera de la Unión Europea. Y eso es claro, es todo un símbolo. De hecho, en el momento en que se hizo eso, la gente se puso a cantar el himno nacional y hubo un momento bastante emocionante. ¿Por qué? Porque sabemos que Ucrania no es parte de la Unión Europea, no es lo que ocurre con los países que son parte de la Unión, que siempre se iza junto a esa bandera. Aquí se ha hecho entonces como un símbolo de que Ucrania quiere ser admitido en la Unión Europea, se considera parte de la familia europea, y recordemos que ayer hubo un discurso también que fue aplaudido de pie en el Parlamento Europeo del presidente, precisamente pidiendo la admisión de Ucrania en ese país. Así que también en ese pequeño hecho simbólico que vimos hace unos minutos y que se mantienen ahí todavía las dos banderas juntas, eso sigue ocurriendo. La Unión Europea comienza precisamente al otro lado. Eslovaquia, para ese lado ya es la Unión Europea, ya es la OTAN, pero en este lado formalmente
Bueno, tenemos ahí una dificultad con la comunicación con Daniel Matamala, quien se encuentra en Ucrania, en ese paso fronterizo. Ya vamos a estar más adelante, Vivi, retomando la comunicación con él, en una jornada además en donde los ataques, la ofensiva rusa no ha cesado. Sí, lamentablemente ya hay una cifra que se ha entregado durísima de al menos 2.000 personas que han fallecido producto de estos 7 días de guerra. Carlos Grech, sería importante entonces hacer una revisión en torno a las ciudades. Estamos hablando de ciudades que son importantes, que fueron atacadas durante las últimas jornadas y volvemos a señalar donde ya están los datos concretos, que no estamos hablando de puntos estratégicos, sino de sectores donde está la población civil. Sí, lamentablemente hemos tenido que hablar de edificios como hospitales, como universidades que han sido afectados, especialmente también en las últimas horas. Hasta anoche, toda la concentración estaba puesta en el norte, allí cerca de la frontera con Bielorrusia, porque allí precisamente avanzaba este convoy rumbo a la capital, a Kiev, pero hasta ahora eso se ha detenido allí. A las tropas que están, a los tanques que están en este gran convoy militar, les falta en este instante, de acuerdo a lo que indicó Estados Unidos al menos, combustible y alimentos. Y eso ha hecho que se detengan y no haya avances hacia la ciudad de Kiev, al menos de manera terrestre. Pero sí, ya sabíamos, ha habido bombardeos como el de ayer a la torre de televisión. Todo se centraba entonces en las últimas horas en Kharkov. En esa ciudad, Kharkov es la segunda más importante de toda Ucrania y es una ciudad donde predominantemente hablan lengua rusa, pero son ucranianos proeuropeos en su mayoría, y hay una dicotomía en eso. Y en Kharkov los enfrentamientos han dejado hasta ahora en las últimas horas 21 personas muertas. Pero además, lo que más grave ha ocurrido ya conforme avanzó la madrugada es lo que pasa hacia el sur. Y aquí llegamos a una ciudad que se llama Jersón. Es una ciudad pequeña, pero allí se han concentrado los ataques y finalmente Jersón es la primera ciudad de todas estas que estamos viendo acá que ha sido oficialmente tomada por el ejército ruso, que ya es controlada por los rusos de manera oficial, de acuerdo a lo que ellos han informado, y no había ocurrido ni con Kiev, ni con Kharkov, ni Chujuy, los otros puntos de conflicto. Bueno, acá la importancia además que tiene Jersón, Carlos, lo que tú mencionabas, es una de las primeras ciudades, de las principales ciudades que tendría control sobre ella Rusia. Y además, si bien tú dices que es una ciudad más pequeña, de todas maneras es estratégica por la ubicación que tiene en el mapa. Claro, porque precisamente en esta zona del sur hay una ruta marítima que podría ser aprovechada por Rusia, porque está la provincia de Mariupol, que también ha sido centro de muchos combates, pero aquí está el mar de Azov, donde hay muchísima presencia marítima rusa, y se trasladan por el mar, pasan por la anexada península de Crimea, que ya prácticamente tiene dominio ruso, y llegan a esta zona que es el Mar Negro. Aquí podrían llegar a Odessa, que es otra zona de conflicto, y acercarse muchísimo más al resto del territorio europeo por el sur. Por lo tanto, la toma de Jersón toma esa validez, que ahora entonces Rusia podría militarmente sentirse mayoritariamente en control ya del sur, más el temor que sigue habiendo en Kiev. Por eso la imagen que ustedes van a ver ahora en pantalla también relata lo que les estoy mostrando en el mapa. Esta es Jersón, esta pequeña ciudad que tú dices, Pato, pero que tiene hoy día en sus calles ese panorama. Son tanques que pasan cual si fuese una ruta express de autos. Ahora los tanques rusos son los que se han tomado el tránsito completo de diversas calles de esa urbe. Quería agregar que hubo una fotografía que se dio a conocer durante los primeros días que mostraba el metro en Kiev, donde había un montón de personas que estaban refugiadas, haciendo una comparación con lo que ocurría en Londres en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya hay una información oficial y el metro está diciendo que puede llegar a albergar a 100.000 personas. Imagínate que este está siendo uno de los lugares donde efectivamente por la profundidad que tiene hay un cierto resguardo. Y ya hay anuncios oficiales que precisamente le están diciendo a las personas que viven en la capital que esa es una de las zonas seguras, pensando en esta ofensiva rusa que se ha agudizado en las últimas jornadas y que ya, por ejemplo, ha hecho que en el caso de Bielorrusia, que se ha ido comprobando ya la ayuda que está prestando, la Unión Europea también va a comenzar a entregar sanciones a ese país. Ahora, Carlos, con respecto a la estrategia que se estaría adoptando ahora, aparentemente lo que ocurría en un principio habría fracasado ese plan A de Vladimir Putin, y ahora este plan, esta estrategia apuntaría a ocupar la zona sur, como lo vemos con Jersón, poder apoderarse de Kharkov en la zona este y de esa forma ir llegando a la capital, a Kiev. ¿Qué es lo que ocurre, eso sí, Carlos, con este convoy del que ayer hablábamos? Aparentemente hubo problemas ahí logísticos, quedaron cortos, como se dice en buen chileno, de benzina, de combustible. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, esa es una de las variables. Otra es que el agotamiento natural de las mismas tropas no son todas rusas, sabemos. Hay tropas bielorrusias enviadas por Lukashenko, hay también un contingente checheno, de acuerdo a lo que se ha indicado. Y en medio de esta naturaleza disímil de los distintos convoys y de los distintos lugares donde se está desarrollando este desplazamiento, hay un cansancio específico muy relevante para lo que está ocurriendo en estas horas. Porque claro, falta el combustible, falta la alimentación, pero además se cortan algunas vías de comunicación con ese propio convoy. ¿Cómo pueden volver a realimentarse y a reabastecerse esas tropas del convoy ruso? Es la gran incógnita en esta que para muchos medios ya le han hablado. No es la guerra entre Rusia y Ucrania necesariamente, sino incluso es la guerra de Vladimir Putin, porque se sabe que él es el que está liderando, pero no se sabe cuál es el próximo paso. Hay mucha incertidumbre en eso, porque es prácticamente él el único en este instante que tiene esa respuesta. Y ahora además... Sí, no, es que está además también en algo que vamos a empezar a revisar pensando en esta ofensiva, cuáles podrían tener las razones detrás de que se ha ido agudizando. Uno, recordemos ayer esta solicitud express que se le hace a la Unión Europea de incorporar a Ucrania, pero además también fue el discurso que es un símil a lo que ocurre acá en la cuenta pública del gobierno de Joe Biden, donde el tema principal fue Ucrania. Sí, el Estado de la Unión es un discurso importantísimo, sino el más importante en Estados Unidos por parte del presidente de la República. Era el primero, además, de Joe Biden con esta naturaleza, y además se esperaba entonces esta respuesta enérgica a lo que está ocurriendo en el continente europeo y en la frontera entre Rusia y Ucrania. Allí hubo algunas declaraciones, entre ellas específicamente hablando de una unión contra el dictador Vladimir Putin. Los invito a que revisemos una de esas declaraciones emitidas anoche en Washington. La guerra de Putin de Ucrania fue premeditada y totalmente no provocada. Rechazó esfuerzos diplomáticos repetidos y pensó que el Occidente y la OTAN no iban a responder. Pensó que nos podría dividir en casa, en esta Cámara y en esta nación. Pensó que podía dividirnos en Europa también. Pero Putin se equivocó. Estamos listos, estamos unidos y eso es lo que hacemos. Permanecemos unidos. Y esta noche estoy anunciando que vamos a unir a nuestros aliados, cerrando el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos para aislarlos y agregando más presiones a esa economía rusa. No tiene idea ni de lo que va a pasar. Ahí está, la última frase es decidora. No tiene idea Vladimir Putin de lo que va a pasar, es lo que le espeta directamente Joe Biden al mandatario ruso después de la invasión a Ucrania. Esas mismas palabras, más las sanciones ya evidentes a la economía rusa, son las que han llevado finalmente hoy a el propio Sergei Lavrov, el canciller ruso, a hablar de que la alternativa a esas sanciones y a las palabras de Joe Biden significan inevitablemente una guerra. Bueno, ahí está entonces la argumentación que se hace por parte de Estados Unidos en torno a cuál es la posición que toman en este conflicto. Pero queremos ir nuevamente a Ucrania. Tenemos contacto a esta hora con Fernanda Aedo. Ella es una chilena que vive ahí, que está casada precisamente con un ucraniano. Fernanda, tenemos ya la imagen en pantalla. Son imágenes de archivo, para ser bien claros, tenemos el contacto telefónico con ella, hay dificultades obviamente para poder establecer la comunicación, pero ahí está en pantalla ella, en un contexto totalmente distinto, podríamos decirlo. Fernanda, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fernanda? Sí, estamos con dificultades para poder hacer ese enlace, pero hay que precisar que estas imágenes no son de este momento. Lamentablemente sabemos que eso cambió drásticamente porque son previas en el contexto donde estaban estas amenazas, ¿no?, de que este conflicto podía venir. Ella está casada con un ucraniano, está precisamente en ese país, y dentro de la comunicación que tenía con nuestro equipo ya manifestaba su preocupación, decía que es algo que hemos nosotros escuchado en todos los testimonios
testimonios que no hay claridad respecto a, Carlos, algo que las guerras de alguna manera tienen, ¿no? Que son ciertas reglas en torno a qué ocurre con los civiles, con los hospitales, con los colegios, algo que Rusia en las últimas horas ha quebrado. Claro, porque había prometido en un inicio que la invasión iba a ser a puntos estratégicos, después eso cambia cuando vemos, por ejemplo, las últimas cifras en Kharkov hablan de ataques solo anoche a un hospital, a una comisaría y a una universidad. 21 muertos, 112 heridos en lo que la comunidad internacional ya ha llamado directamente crímenes de guerra. Sí, y además se ha hablado de, al menos en general, de 2.000 fallecidos. Esas son cifras ucranianas. De todas maneras, es una cifra que hay que contrastar posteriormente con fuentes independientes, además que es lo que pueda señalar Naciones Unidas al respecto. Ahora sí tenemos la comunicación con Fernanda Aedo. Fernanda, nos estás escuchando. Queríamos consultarte primero cómo estás y en qué lugar te encuentras. Sí, lo escucho. Estoy, bueno, bien dentro de todo. No podría decir que estoy bien en ningún lugar dentro de Ucrania. Y yo estoy en Leópolis ahora. Fernanda, entiendo que tú estás casada con un ucraniano. ¿Qué pasa con él? Sabemos de esta obligación que tienen de sumarse a la resistencia. ¿Tú estás con él o precisamente está en este momento en el combate? Mira, yo no estoy casada, para aclarar eso, él es mi novio, Ya. Pero bueno, ya llevamos juntos mucho tiempo, entonces, claro, prácticamente sí, pero ese es nuestro problema ahora, que es imposible para nosotros salir de acá y bueno, ya nos dimos cuenta de eso. Yo igual, no sé si a lo mejor alguien me está escuchando ahí, sabe de alguna forma que nosotros podamos salir juntos, pero al menos todo lo que he averiguado nos dice que, claro, nos tenemos que quedar aquí, es nuestra única opción. Yo no quiero irme sola. La embajada me dijo, mira, ándate sola, esta última es tu única opción. O sea, me llaman todos los días, me dicen, ándate lo antes posible, pero yo no me quiero ir sola. O sea, sé que va a sonar muy irresponsable para todos, pero yo no quiero eso y sería mucho más difícil para mí, o sea, contando también el hecho de que si es que me quiero ir sola, voy a la estación de trenes acá en Leópolis, estoy muy cerca de la frontera y es un caos, es una locura ir para allá. O sea, hay gente que espera 3 días por un tren. Si vas en auto o en bus también hay un taco de días. O sea, yo no sé si ahora, yo prefiero quedarme aquí y estar en el búnker que estar en una estación central que puede ser atacada en cualquier momento. Sí, es totalmente entendible y de mucho sentido común que ella no quiera, que tú no quieras salir sola, quieres ir lógicamente con tu pareja, pero acá además, claro, se da esta situación en este conflicto, en medio de este conflicto bélico. Tú nos comentabas ahí que estás en una ciudad relativamente fronteriza. Si nos puedes reiterar cuál es el nombre y cuál es la situación que se ha vivido durante los últimos días, las últimas horas en ese punto. ¿Se han registrado ataques también en ese lugar? Sí, la ciudad se llama Leópolis. Acá mismo no ha habido ataques a la ciudad, pero ha habido ataques en la región. Nosotros los últimos días, claro, el primer día tuvimos 2 alarmas de esta sirena para ir al búnker. El siguiente día fueron 4 o 5 alarmas. El tercer día 4 o 5 alarmas. Ayer tuvimos 1, hoy día ya van 2, es lo que va del día. Y no sabemos qué va a pasar, o sea, esa es nuestra mayor incertidumbre. La gente dice que acá, bueno, todo el mundo está viniendo para acá tratando de salir a Polonia, está tratando de salir a Rumania, a cualquier país fronterizo, pero claro, es una ciudad más o menos segura por ahora, pero quién sabe qué va a pasar el próximo minuto, la próxima hora, quién sabe si vamos a estar aquí mañana. Esa es la situación de incertidumbre que se vive. Y yo veo las noticias que, claro, yo tengo amigos en Kharkiv que están casi en la frontera con Rusia en este lado. Y hay chiquillos que son de la universidad, que se fueron al subterráneo y están atrapados ahí. Eso, ¿qué no te cuentan? ¿Qué te cuentan tus amigos, las personas cercanas con las que has podido conversar y que están en otras localidades de Ucrania, a lo mejor también con mayor presencia militar, con mayores ataques? ¿Qué es lo que has podido rescatar tú de esos testimonios de tus amigos? Bueno, te digo de mi amiga en Kharkiv, que yo creo que es una de las peores situaciones, está siendo completamente bombardeada, o sea... ¿Es chilena o ucraniana? Es ucraniana, le están disparando a la gente que sale a comprar al supermercado, o sea, así en la calle, los matan, a los niños, no tienen ningún... O sea, se habló en un principio de que estaban atacando toda la infraestructura, después atacan los edificios, las viviendas donde no hay ninguna infraestructura cerca, ahora le disparan a la gente. O sea, eso es un exterminio de gente.
Y a mí me parece insólito que claro, se hable de sanciones, de palabras, de acuerdos, de no sé qué, pero hay gente muriendo. Sí, y la todo situación... el día. Claro. La situación en Leópolis, específicamente donde tú estás, tú hablas de un búnker. ¿Cuál es la situación de la ciudad? ¿De la ciudadanía se ha organizado para defender? ¿Qué has podido saber? ¿Hay presencia ucraniana militar que pudiese garantizarles a ustedes que hay alguna defensa o están relativamente a la deriva? Mira, hasta, como te decía, hasta el momento, hasta este minuto, no sé qué va a pasar el próximo minuto, pero hasta este minuto no han habido ataques en la misma ciudad donde yo estoy. La ciudad ya se está preparando para eso. Fernanda. Hay una fila enorme de gente que se está escribiendo como voluntarios para defender la ciudad, preparándose para que los rusos vengan para acá. Fernanda, no podemos quedar, podríamos decir, es brutal la situación que tú estás describiendo, sobre todo este contacto en las zonas más afectadas, donde se está disparando, como tú dices, esto te lo relatan los propios amigos que tú tenías en la universidad ucranianos, pero sabemos que ayer, por ejemplo, se derribó una antena de televisión y que era un elemento fundamental para poder difundir información, para poder saber qué ocurre. Muchos dicen ni siquiera suenan las sirenas, o sea, ni siquiera se sabe en qué momento se puede salir de los búnkeres donde están en este momento gran parte de los ucranianos. ¿Cómo se informan? ¿Cómo tú tienes el detalle de lo que está ocurriendo, de cuáles son las decisiones que se van tomando? Sí, bueno, mira, no te puedo dar mucha información por la seguridad para nosotros. O sea, a nosotros nos dijeron desde un principio, no compartan ni siquiera, o sea, yo ni siquiera puedo darte mi dirección. Ya. Porque no sé si están escuchando mi teléfono. No sé, nos dijeron también, no abran nada de que venga en el mail. No le abran la puerta a nadie. O sea, en mi propia casa tengo miedo de que algún espía o algo así ruso venga para acá y haga cualquier cosa con nosotros. O sea, no estamos seguros en ningún lado. Este es un terror que se vive 24 horas del día. Es tremenda la situación. O sea, Fernanda, ¿y cómo es el proceso de ya que están encerrados? No pueden abrir la puerta, no pueden comunicarse con nadie porque sabemos que hay muchos infiltrados rusos y esa es la recomendación general que se dio, pero ¿cómo se abastecen? Porque sabíamos que en algunos lugares se ha cortado el agua, el suministro eléctrico. Estamos en pleno invierno también, o sea, ahí las temperaturas son bajísimas. ¿Cómo es la situación que enfrentan con esa problemática cotidiana que tiene que ver con los elementos básicos para poder sobrevivir? Sí, mira, por ejemplo, acá yo, fui al supermercado hoy día en la ventana de una alarma y la otra, fui a comprar un par de cosas, pero ya veo que va a haber desabastecimiento pronto. O sea, ya hay la mitad de cosas que habría. Me imagino que en Kiev ya hay desabastecimiento. De hecho, nos avisaron, el alcalde de acá nos dijo, miren, prepárense, hace un par de días prepárense, compren comida porque probablemente vamos a tener la experiencia de desabastecimiento, porque los almacenes centrales están en Kiev y no pueden traer la comida para acá o ni para cualquier otro lado. Entonces es una situación que va de mal en peor. Fernanda, y si no se actúa ahora, la gente va a estar ahí. Sí. Sí, la verdad que es bien dramática la situación que estás viviendo. Empatizamos completamente, solidarizamos contigo. Te quería consultar por tu pareja. Acá tú nos comentabas que tu intención es poder salir lo antes posible, pero no quieres hacerlo solo porque necesitas también ir con él. ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Él está contigo o él en algún momento tiene la disposición, no sé, también de ir en defensa del país? ¿Qué es lo que ocurre con él? Sí, mira, por lo menos ahora nuestra intención inicial obviamente era salir del país, o sea, no el primer día, porque obviamente era un caos. Después el tercer día entendimos, creo que ni siquiera me acuerdo, ya perdí la cuenta de los días, cuando Putin habló de que había esa arma nuclear que él podía activar. Nosotros dijimos, bueno, incluso si logramos salir del país, no tenemos ninguna salvación. O sea, en caso de que esto pase, no tiene sentido para nosotros salir. Ni siquiera Europa, ni siquiera, no sé ni siquiera si en Chile estaría segura. Entonces, ese es el miedo que nosotros vivimos constantemente con esta información, con este terror, de verdad. O sea, no sabemos qué hacer y claro, yo puedo ir a la estación de trenes a esperar ahí 3 días a lo mejor, si es que pienso en positivo y pienso que nada va a pasar, pero no sabemos qué van a hacer. Una incertidumbre completa. Entonces, Fernanda.
Aprovechando esta comunicación, me imagino que es importante volver a insistir en un llamado tal vez a las autoridades, a la embajada, a tomar contacto. Tú dices, no tengo ningún tipo de forma de salir, estoy en un búnker, me da miedo ir hasta un terminal, cruzar la frontera porque estos ataques están en este momento en una ofensiva brutal. Aprovechando eso, me imagino que es el momento tal vez de insistir en la posibilidad que se puedan contactar contigo y puedas tener algún tipo de alternativa y que obviamente como chilena nuestras autoridades te puedan proporcionar esa ayuda. Sí, o sea, yo he hablado, la Embajada de Chile me habla todos los días, la Embajada de Chile en Polonia, y me dicen, mira, hay un tren disponible a esta hora, hay un tren disponible mañana a no sé qué hora. Pero claro, o sea, es que voy a ir a la estación a esperar un par de días por si de algún milagro me puedo subir al tren y esperar a que no me maten ahí. ¿O qué hago? O sea, yo sé que también en lo que yo quiero hacer es imposible que salir con mi novio porque él tiene esa restricción de que no podemos salir. Entonces, nuestra única opción es quedarnos y esperar a que nada pase. Esa es nuestra incertidumbre. O sea, si nos quedamos aquí porque no podemos salir, no sé qué va a pasar más rato. O sea, a lo mejor atacan la ciudad esta noche y ¿qué hacemos? Nos quedamos atrapados en el búnker y esperando a que nos vengan a rescatar o algo así, porque claro, no puedo salir. Entonces... Bien, te queremos agradecer, Fernanda, por este despacho. También si tu familia te está escuchando, ella tiene noticias también tuyas. La verdad que es bien conmovedor la situación que estás enfrentando tú y esto seguramente refleja lo que están viviendo otros compatriotas que pueden estar en otras partes de Ucrania y además lo que está viviendo en general el pueblo ucraniano con estos efectos que deja este conflicto bélico que todavía mantiene ahí en expectativa, en vilo de qué es lo que puede ocurrir. Es totalmente incierto, no sabemos cuánto, Carlos, esto se va a poder prolongar. Te agradecemos, Fernanda. Muchísimas gracias, mucha fuerza y ánimo ante una situación tan tremenda y además también la disposición de poder compartir con nosotros lo que se está viviendo a diario en distintos puntos de Ucrania. Claro, la voz de la desazón ante una situación que no pueden controlar por sí mismos los civiles. Fernanda, chilena, deben haber muchísimos latinoamericanos en la misma situación y otros tantos miles de ciudadanos de distintas partes del mundo que están en Ucrania afectados por esta guerra, esta situación que claramente era inesperada hace algunas semanas y que finalmente en cosa de días se agravó inexorablemente. Bien, de este testimonio también vamos a pasar ahora a revisar otras imágenes que tienen que ver con algunos de los hitos que han marcado las últimas horas. Entre ellos, se acordarán ustedes, ¿no?, cuando fue lanzada una bomba sobre un bombardeo sobre la torre de televisión de Kiev, la principal torre de 385 metros de altura que fue afectada por esta explosión. Finalmente no fue derribada, incluso volvió la señal de televisión a Ucrania después de algunas horas, pero aún así el resultado fue también muy lamentable con 5 personas fallecidas. Un corresponsal de CNN Internacional estuvo en el lugar. Esta torre de televisión aquí, a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad, y hemos hablado con los guardias que estaban aquí ayer. Dicen que este ataque de los rusos llegó sin previo aviso. Creen que hubo alrededor de 4 misiles que impactaron en toda esta zona, incluyendo un impacto directo en la propia torre. Todavía se pueden ver los daños, por supuesto, un área ennegrecida alrededor del centro de la misma, así como las ventanas que han quedado absolutamente destrozadas. Pero claramente hay un número de cohetes que aterrizaron por todas partes, muchos y muchos daños colaterales. Ahora sabemos por las autoridades ucranianas que unas 5 personas murieron. Todavía se puede ver algo de sangre en la acera. Ahora, por supuesto, estamos al otro lado de la calle de esta torre, pero solo echen un vistazo a esto, a este edificio y el estado en que está ahora. Está completamente destruido aquí en la planta baja. Esto es claramente un gimnasio. Puedes ver todos los equipos de gimnasio, bicicletas fijas, elípticas. Todavía hay un incendio allí, un montón de humo que sale de este edificio totalmente destruido. Ahora bien, esta es un área llamada Babi Yar, que es donde ocurrió una de las peores masacres de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Unas 30.000 personas fueron asesinadas en el transcurso de 2 días. Así que es un área muy, muy simbólica aquí. Tienes un ataque de un hombre, Vladimir Putin, que afirma que está tratando de desnazificar Ucrania en lo que es esencialmente un terreno vacío. Esto es, en palabras del secretario de Estado Antony Blinken, un ataque atroz.
El presidente Zelensky también dijo que esto es una prueba de que la historia se repite. Hemos escuchado una y otra vez a los rusos decir que no están atacando la infraestructura civil. Hoy hemos vuelto a oír esa afirmación, pero es evidente que están atacando infraestructura civil y que están matando un número cada vez mayor de ucranianos. Ahí está el informe de Matthew Chance, quien ha estado recorriendo la zona de los bombardeos, la zona donde la muerte y también los civiles afectados han quedado allí en medio de los ataques rusos, Pato, Vivi, donde, claro, se ha visto y se evidencia casi como un páramo, ¿no? Las situaciones de desastre total en varios barrios, especialmente durante la noche habíamos visto esto que están viendo ustedes en pantalla, es el resultado de los bombardeos sobre los suburbios. Como no han podido llegar directamente al centro de Kiev, finalmente son los suburbios, que son barrios residenciales, los que más se han visto afectados en la capital, esto sin contar, claro, lo que ha ocurrido en Kharkov, que es la ciudad más afectada. ¿Hay datos respecto a estas reuniones, a estas negociaciones? Se retomarían mañana según la información rusa. Es relevante también entender que en este contexto hay que adjudicarle las fuentes de dónde surge y que finalmente esto nuevamente sería en Bielorrusia, en la frontera. No se ha especificado el punto donde se ha realizado esta primera conversación que ya se realizó hace algunos días atrás, que se retomaría mañana, pero vamos a ver, ¿no? En este contexto, con esta situación. Ahora, hay un punto... Es que hay pie para seguir en esto. Claro, lo que tú hablabas, acaba de llegar una información de la agencia RIA Novosti, que es una agencia rusa, y que indica que sería Brest, que es un lugar ahí justo en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, la zona donde serían las negociaciones, pero que Rusia ya está dispuesto y encaminado a eso. Ucrania no está listo para enfrentar esa ruta rumbo a Bielorrusia. ¿Y cuál es el obstáculo en esta oportunidad? Bueno, se ha mantenido con mucha expectación y además con mucha reserva cuál es el lugar donde se podría realizar esta reunión. No sé, lo que se estaba proponiendo es que no se realizara en el mismo lugar donde había ocurrido el pasado lunes, pero el obstáculo radicaba, y acá Rusia había manifestado nuevamente su intención de reunirse, pero acá el punto era que Ucrania estaba solicitando o estaría solicitando un cese momentáneo al fuego para poder sentarse a dialogar nuevamente. Claro, era la prioridad, incluso al salir de la primera reunión, era con lo que quería salir Ucrania bajo el brazo y no pudo hacerlo. Y por eso comenzaron a insistir en que esa era la condición para el segundo encuentro. Hasta ahora eso no es lo que ha ocurrido. Claramente el fuego continúa ejerciendo su poder sobre el territorio ucraniano y por lo tanto esa debe ser la razón que mantiene a la delegación ucraniana todavía sin salir rumbo a Brest para esa segunda ronda de negociaciones, mientras, claro, desde el lado ruso, por Bielorrusia, tiene una ruta mucho más tranquila porque no hay fuego en esas zonas, evidentemente. Es parte de lo que está ocurriendo en torno a estas negociaciones tan esperadas. Mientras les vamos a mostrar también lo que está ocurriendo con Volodymyr Zelensky, que sigue declarando. Él, ustedes saben, también está en un búnker, también está siendo buscado. Había rumores de que estaba muy cercado por fuerzas chechenas en algún momento y que había incluso habido enfrentamientos alrededor del lugar donde pudiese estar Volodymyr Zelensky. Todo eso no fue confirmado finalmente, pero sí se sabe que él está muy resguardado. Aún así, entrega declaraciones a la prensa, tuvo una entrevista ayer con CNN Internacional, un encuentro con la agencia Reuters, y de parte de esas declaraciones es lo que seguimos escuchando. Envió a su delegación a encontrarse con los rusos para hablar. ¿Salió algo importante de eso? ¿Hay alguna esperanza mientras el mundo observa la diplomacia? They decided to begin to speak about this situation. Ellos decidieron comenzar a hablar sobre esta situación. Yo tenía muchas ganas y les pedí primero que nada, todos tienen que parar, dejar de pelear y volver a ese punto desde donde esto comenzó. Desde donde comenzó hace 6 días. Creo que hay cosas primordiales. Se puede hacer y es un momento muy importante. Si se hace esto y si ese lado está listo, significa que están listos para la paz. Si no están listos, significa que se está perdiendo el tiempo. ¿Y cree que está perdiendo el tiempo o piensa que están listos? Ya veremos.
Va más allá de la humanidad. El ataque con cohetes sobre Babij Yar es una prueba de que para mucha gente en Rusia, nuestro Kiev es completamente extranjero. No conocen nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia, pero ellos tienen órdenes de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. Esas son las últimas declaraciones, Carlos, Vivi, que ha realizado el presidente Volodymyr Zelensky, y que son declaraciones también que han causado eco acá. Es bien potente el mensaje que dice él, que quieren borrarnos del mapa, borrarnos además la historia. Sí, y a diferencia de lo que está ocurriendo con esta posibilidad de Zelensky de, en el fondo, levantar el espíritu de los ucranianos que están luchando de formas bien precarias, que no tienen ninguna comparación con el arsenal ruso. En Rusia ya está el detalle de cómo se está armando una resistencia interna, pero que, por ejemplo, los canales de televisión no pueden transmitir. Todo eso está prácticamente censurado para poder tener una información más clara respecto a lo que ocurre, pero ya hay una problemática que está agarrando más fuerza en torno a la propia ciudadanía rusa, que no está de acuerdo con esta guerra. Muchas madres que no están de acuerdo porque sus hijos, los más jóvenes, son los que están en este momento siendo enviados a los frentes de batalla. Ese es otro tema también que vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de los próximos días, si esa resistencia interna en Rusia tiene algún tipo de efecto también. Sí, un conflicto que se recrudece y que está causando que miles de personas salgan de distintas regiones de Ucrania a otros destinos, a otros países fronterizos. Daniel Matamala nos ha estado mostrando esta realidad. Ahora nos mostraba lo que estaba ocurriendo en una frontera con Eslovaquia. En la mañana además nos mostraba otra realidad en donde había una extensa fila de vehículos, personas que ahí estaban esperando poder salir del país. Vamos a revisar específicamente lo que pudo ver en ese lugar Daniel y conversar además con algunas personas, incluso algunos ciudadanos extranjeros que habían estado escapando de otros conflictos bélicos, llegaron refugiados a Ucrania y ahora nuevamente y de forma lamentable, producto de esta situación, deben buscar refugio en otra zona. Veamos lo que pudo reportear Daniel Matamala. And originally, where are you from? ¿De dónde eres originalmente? I'm from Syria. Él es de Siria. Why did you left Syria in the first place? ¿Por qué te fuiste de Siria en primer lugar? Because war in Syria was. Por la guerra en Siria. So you have to live your life two times. First for the war in Syria, now for the war in Ukraine. Has tenido que dejar tu vida dos veces por la guerra. Not understand. Two times for the war in Syria and now war in Ukraine. Now war in Ukraine, yeah. Siria y en Ucrania. ¿A dónde te diriges ahora? Where do you want to go now? I want to go to Slovakia. Se quiere ir a Eslovaquia. The trip, how many days to get here? To get here, 4 days. 4 días. 4 days, yeah. Casi 4 días. He estado 4 días, por lo tanto, esperando para poder llegar a este punto. Hi, you are Ukraine and you are living with your family. Tú eres ucraniana y estás saliendo con tu familia. Yeah, I live in Ukraine with my family. And, está saliendo con su familia. How many kids? ¿Cuántos niños? I have 2 kids. And my husband in Iraq, I'm in Ukrainian. And now we go to Slovakia. Nos dice que tiene 2 niños, su marido es iraquí, ellos se conocieron en Ucrania y ahora están tratando de viajar a Eslovaquia. How long have you been here in this place? ¿Cuánto tiempo en este lugar? We go 3 days. This place, in this city, we stay 2 days, maybe. Llevan 3 días desde que salieron de su ciudad y 2 días se han quedado aquí esperando en el vehículo. Do you have any hope that today maybe you can cross the border? ¿Esperan que hoy día puedan cruzar? Maybe no. Maybe yes, maybe no. We don't know. Thank you, muchas gracias. Dice que, bueno, tal vez puedan salir hoy, ya llevan 2 días aquí, en este lugar, esperando que esta fila pueda avanzar y dice, bueno, tal vez hoy día alcancemos a cruzar, pero tal vez no. Son algunas de las historias, hay muchas historias de personas que vienen de otros países. Ustedes veían una persona que venía escapando de la guerra en Siria, establece una nueva vida en Ucrania, está viviendo ya instalado en Ucrania y ahora nuevamente por segunda vez tiene que escapar y nuevamente tiene que ser parte de una crisis de refugiados y de desplazados. Ese es el tipo de historias que vemos cotidianamente de esta gente que lleva días viviendo en sus vehículos, esperando que esta fila vaya avanzando poco a poco y esperando por lo tanto que puedan tener la opción de cruzar la frontera y de ir hacia Eslovaquia. ¿Cómo se sobrelleva? Bueno, es muy importante aquí lo que les vamos a mostrar ahora. Por ejemplo esto, hay puestos, carpas que han instalado voluntarios, distintas organizaciones y aquí ven que los niños pueden tener acceso a un sándwich, una galleta, hay chocolate caliente en algunos casos, té, café, agua. Eso es muy importante, sobre todo durante
durante la noche. Estos puestos permanecen abiertos las 24 horas. Así haya nieve, así haya temperaturas bajo cero, se mantienen porque especialmente durante la noche son muy importantes. Encienden un poco de fuego acá también para poder brindar un poquito de calor, pero en general es tremendamente difícil. ¿Y cuáles son, cómo se llevan adelante los días? Bueno, de todo un poco. Cantando, por ejemplo. No sé si podemos contar un poquito lo que está pasando acá en el ambiente, acá en este paso fronterizo. Як на всі спостерігать, якщо людей отак вбивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає. Bueno, ese es el drama que se está viviendo con, Carlos, estas familias rusos, también ciudadanos de otras partes del mundo que se encontraban en Ucrania. Y esto se ha cifrado ya al menos 660.000 personas que han debido salir de Ucrania con distintos destinos. Sí, solamente creo que hay una última actualización que ya lo cifran 800.000, que obviamente sabemos que se calcula, y esas estimaciones la tiene la Unión Europea, probablemente un éxodo de 7 millones de personas en todo este proceso, en este contexto brutal de guerra. Solamente para que haya dimensiones respecto a lo que está ocurriendo en Rusia, hay una fotografía que ya circula de 2 niños detenidos en Rusia por dejar flores y un cartel que dice "No a la guerra" en la embajada de Ucrania. Además, también hay una problemática que en este momento se está produciendo con los civiles que están en contra de la guerra en ese país y que tiene a 2 niños, entiendo, de 11 y 7 años detenidos. Ya está circulando también esa imagen a través de distintos medios que habla también de el impacto y lo brutal, podríamos decir, de la represión rusa en su propio país a quienes están en contra de este conflicto. Claro, y seguramente aún no sabemos las cifras que actualmente se centran en torno a las víctimas fallecidas, a las fuerzas reducidas por parte de Rusia. Los militares muertos rusos también se cuentan en varios cientos. Los prorrusos en la zona del Donbass, que también ha sido afectada por algunos bombardeos cruzados también por parte de Ucrania en la defensiva y que también han fallecido. Y por supuesto, lo más lamentable, los civiles, que ya se ha dicho por parte de Ucrania, al menos se habla de 2.000, habrá que contrarrestarlo con el resto de las cifras. Esto en medio de una tensión latente respecto de cuál es el próximo paso de Vladimir Putin, quien no ha hablado, no se ha manifestado, no se sabe exactamente incluso dónde podría estar Vladimir Putin en este instante. Ya se sabe que fue enviado a un búnker su familia cerca de Siberia, al menos esa es la versión más concreta, pero de todo esto hay una incertidumbre también latente respecto de qué es lo próximo que vendrá en esta guerra. Sobre todo, lo más urgente, ver si mañana está esa posibilidad de negociaciones, pero en un contexto tan complejo como lo que está ocurriendo y lo que ha sido la tónica en las últimas horas en Ucrania. Carlos, vamos a hacer un pequeño alto al tema, vamos a volver a también las noticias nacionales, pero muy pendientes de la situación que se vive en Ucrania, porque Ricardo Martínez presentó finalmente su renuncia a la comandancia en jefe del ejército, a solo horas además también de tener que presentarse a declarar frente a la ministra Radenford por los casos de malversación de fondos en la institución castrense. Vamos a tomar contacto ya con Felipe Hernández, lo tenemos en pantalla para que profundicemos en la renuncia en el día de hoy del comandante en jefe. Claro, y se da en un contexto, ¿cómo están muchachos? Muy buenas tardes. Se da en un contexto complejo, judicialmente hablando, para quien ostentara el cargo hasta hace un par de horas de comandante en jefe del ejército. Hablamos del general Ricardo Martínez Menantó, y que debía enfrentar entonces mañana en esa calidad, en la calidad de comandante en jefe en ejercicio, y hago ese recalco muy importante porque se iba a transformar en el primer comandante en jefe en ejercicio en ser parte de diligencias judiciales en el marco del caso fraude en el ejército, o también conocido como Milico Gate, también conocido popularmente, y que investigación que lleva adelante la ministra en visita de la Corte Marcial. Hablamos de Romy Rutherford. Lo citó justamente a el general Martínez para la jornada de mañana en su oficina
Argentina a las 9 de la mañana, esto a metros de donde se emplazan los tribunales, la Corte Suprema, y ahí va a tener que llegar entonces el general Martínez, en este caso ahora ya retirado del cargo o dejando el cargo ya de comandante en jefe del Ejército. ¿Por qué se va a tener que acercar hasta las oficinas de la ministra Romy Rutherford? Porque se le citó en calidad de inculpado en una de las más de 40 aristas que tiene el caso fraude en el Ejército, y hablamos de la arista pasajes y fletes. Se le imputan a él al menos 15 viajes que por medio de agencias de viaje, esto conocido parte de la investigación contra otros ex comandantes en jefe, se solicitaban pasajes aéreos para ir a destinos específicos con un monto también específico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, $1000 que cueste un viaje, bueno, se cobraba este monto y luego se conseguían pasajes más baratos, y de esta manera entonces el remanente, el saldo, se podía disponer entonces para otros pasajes, o lo disponían para otros pasajes de otras personas, familiares principalmente, o bien incluso podrían quedar para el bolsillo de la persona que en este caso está siendo procesada. Recordemos que ya están procesados en el caso fraude en Carabineros por gastos reservados, incluso por mal uso de gastos reservados, los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuentealba, Humberto Oviedo y también Óscar Izurieta, quien es el único de los 3 ex comandantes en jefe que ya está viviendo la prisión preventiva en un regimiento en la comuna de Peñalolén. La situación de Martínez entonces se trajo coletazos, por cierto, esta diligencia que se va a realizar en la jornada de mañana, y en esta jornada en la que se estaba realizando la cuenta pública del comandante en jefe Ricardo Martínez, bueno, utilizó los últimos minutos para cambiar parte de las 120 páginas del discurso que estaba entregando, lo modificó para decir lo siguiente. Lo escuchamos. Es tal que con el respeto a los miles de hombres y mujeres que sirven a Chile desde sus filas, causarle inconvenientes o que se vea de algún modo afectada por una situación que afecta a su comandante en jefe. Es por lo anterior, y pese a que debiera contar con la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano, pero que en la práctica aplica para algunos y no para todos, comunico que he resuelto presentar al presidente de la República mi renuncia al cargo de comandante en jefe del Ejército, asunto que le fue informada a su excelencia en la tarde del día de ayer. Renuncia que fue aceptada y que en un comunicado emitido por el Palacio de la Moneda ya se estableció que quien subroga a Ricardo Martínez en la comandancia en jefe hasta el próximo 9 de marzo, cuando se realice el traspaso de mando para el nuevo mandato del general Javier Iturriaga, será entonces el general de división Rodrigo Ventura. Él actualmente es el contralor del Ejército, por lo tanto él será quien asuma finalmente la labor hasta el próximo 9 de marzo para entregar entonces el sable de José Miguel Carrera a el general Iturriaga. Eso con respecto a las palabras y la renuncia justamente del general Martínez, pero minutos antes se estaba refiriendo él en ese discurso, lo decíamos, tenía 120 páginas esta cuenta pública, este discurso del general Martínez, y sufrió algunos cambios de última hora. Uno de ellos es justamente lo que ustedes escuchaban, se refirió justamente a su renuncia, al anuncio de su renuncia al cargo, pero también se estaba refiriendo a su situación judicial puntualmente y a los casos de corrupción que envuelven al Ejército. Escuchemos justamente esas palabras que entregó el general Martínez previo a anunciar su renuncia. Respecto a lo que señala la prensa, manifiesto enfáticamente al país y a mis camaradas de armas mi inocencia en tales imputaciones. Siempre he actuado de buena fe y todos mis actos se han ajustado a la normativa vigente en la institución. Y con la misma convicción indico que pondré todo mi esfuerzo para así demostrarlo en las instancias judiciales que corresponda. Al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sujetos al Código de Justicia Militar,
me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí la tiene la mayoría de los chilenos. Claro, inicialmente lo que ha trascendido es que la ministra Rutherford interrogará por el arista pasajes y fletes, pero no se descarta que se le pueda interrogar por otras aristas también dentro del marco del caso fraude en el ejército. Por lo tanto, es al menos lo que ha trascendido. No se puede descartar que no pueda ser consultado por otras aristas que envuelven a este caso y que ya lleva bastante y de larga data. Por cierto, contra todos los servicios, el general Martínez Menantó, de un abogado penalista conocido de la plaza. Hablamos de Juan Carlos Manríquez. Él será entonces quien esté junto a él mañana en las oficinas de la ministra en visita, Romy Rutherford, desde las 9 de la mañana, cuando lleguen entonces hasta estas oficinas, hasta estas dependencias, para comenzar el interrogatorio entonces. Escuchemos justamente las palabras de Juan Carlos Manríquez, abogado del general Martínez. No, nosotros revisamos la situación individual de general Martínez con mucho detalle, durante mucho tiempo, durante todas sus misiones institucionales. Y créame que tenemos un cúmulo de documentación realmente impresionante, digamos, para poder reconstruir cada misión, cada conducta que él tuvo, cada destinación, etc. Entonces puedo afirmar sin pretensión y con cierta prudencia, pero con calma y firmeza, que efectivamente en los 4 casos que viene referido Julio, el señor Martínez no está en ninguno. Abogado, ¿y si esto va así, entonces por qué? Que él señala de aquellos casos que la gente se queda con la diferencia, puede ser, pero no este. Ahí está entonces las palabras del abogado, pero también ha habido reacciones a raíz de esta decisión anunciada en este discurso durante la cuenta pública del general Ricardo Martínez. En esta jornada, esta renuncia a la comandancia en jefe del ejército a días del cambio de mando del ejército y, por cierto, el actual ministro de Defensa, Valdo Procuriza, entregó algunas declaraciones y quien va a suceder en este cargo a Valdo Procuriza, también Maya Fernández, entregaron algunas reacciones a esta renuncia del general Martínez. Ambas los escuchamos. Por tanto, yo no sabía previamente esto, quiero decirlo, porque me han preguntado. Y bueno, me imagino que el comandante jefe, ahora ex comandante jefe, tomó la decisión pensando en la institución, a propósito de la investigación que lleva adelante la ministra. No, obviamente, y sale en el programa del próximo presidente Gabriel Boric, hay una agenda de probidad, hay una agenda de corrupción que tiene que ser construida también en las Fuerzas Armadas para que no vuelvan a ocurrir hechos como los conocidos. Fue muy categórico respecto de que se ha tenido siempre al uso de recursos en el marco de la normativa vigente. Yo fui ministro de Defensa el año antepasado a esta altura. En ese periodo ya, por supuesto, había instrucciones nuevas, se habían cambiado los criterios, esto es anterior al periodo que a mí me correspondió, pero bueno, el general Martínez tiene todo el derecho a la presunción de inocencia y es lo que él también ha pedido y por lo tanto se pone a disposición de la justicia, pero él ha planteado esas 3 cosas, que es inocente y que da cumplimiento siempre a toda la normativa, no solamente la crítica al sistema procesal penal en general, no aludido a la magistrado ni nada por el estilo, por supuesto. Ahí está, escuchábamos también en la última declaración del ex ministro de Defensa Mario Desbordes. Valdo Procuriza también entregó algunas declaraciones, esas las vamos a escuchar en otros noticieros. Pero también para cerrar este despacho, Vivi, Pato, comentarles que también hay que poner una atención importante en lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Una de las salas del TC está revisando un requerimiento presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, con el objetivo de suspender el proceso de investigación del caso fraude en el ejército. Con esto podría traer coletazos la situación que ocurra mañana, la diligencia que pueda realizarse en la jornada de mañana, en el caso que la sala del TC
pueda aprobar la admisibilidad justamente de este requerimiento. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos minutos en el TC con alguna resolución a raíz de este requerimiento presentado por el general en retiro Juan Miguel Fuentealba. Claro, pendiente de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, pero finalmente con esta noticia del día, esta decisión entonces de Ricardo Martínez de dejar de renunciar a la comandancia en jefe porque se transformaba también el primero en ejercicio, en estar en este momento posiblemente detenido por las investigaciones que tienen que ver con este fraude en la institución. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta, Vivi. Vamos a regresar con Daniel Matamala, quien se encuentra estamos tratando de enlazar, en Ucrania. Porque estamos obviamente con las dificultades técnicas de lo que significa poder trabajar desde Ucrania, pero hemos detallado, podríamos decir, una jornada ayer que fue especialmente compleja por la gran cantidad de zonas civiles que fueron impactadas por los bombardeos, con esta última confirmación por lo menos de Rusia de señalar que mañana se retoman las conversaciones, pero con la duda, ¿no, Pato?, de si efectivamente va a estar la voluntad, sobre todo de Ucrania, de nuevamente sentarse en un contexto como este. Zelensky ha dicho que Rusia quiere borrarlos del mapa, pero la vez anterior, en esa primera instancia ya de reuniones, había dicho que iba a hacer todo lo que estuviera dentro de su alcance para obviamente poder proteger la vida de los ucranianos, así que vamos a ver si es que hay una confirmación también desde Ucrania, si efectivamente mañana se retoman o no esas negociaciones con Rusia. Sí, han pasado cosas, hay distintas declaraciones también que hemos conocido, acontecimientos, hay que ver ahí de qué manera, en qué contexto, en qué momento se va a dar este diálogo, en qué pie están ambas posiciones. Vamos ahora con Daniel Matamala, que está en Ucrania, nos estaba mostrando hace algún momento lo que estaba aconteciendo ahí en un paso fronterizo con Eslovaquia. Daniel, buenas noches, ya para ti. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, ya cayó completamente la noche aquí en Ucrania, como ustedes pueden ver. Estamos en Selmensi, esta pequeñísima aldea de 200 habitantes del lado ucraniano, 600 habitantes más o menos del lado eslovaco, pero que se ha convertido en un punto de llegada de muchísimos migrantes. ¿Por qué? Porque entienden que acá hay posibilidad de pasar de una manera un poco más rápida para quienes vienen a pie. Ven ustedes que vienen llegando aquí con sus maletas, algunas personas que han llegado hasta acá y que, a diferencia del paso de Uzhhorod, que es muchísimo más grande y donde la espera es de varios días, en algunos casos quienes tienen suerte pueden hacer una espera que sea más breve. Al menos eso es lo que suponen ellos, pero claro, ya ha caído la noche, la temperatura ha bajado muchísimo. Ustedes pueden ver que toda la gente se abriga de todas las formas posibles porque hace muchísimo frío. Incluso cayeron algunos copitos de nieve hace un rato. Afortunadamente no ha nevado de manera copiosa en estas noches, pero la situación sin duda que es bastante difícil. Más de 800.000 personas ya han dejado Ucrania, aparte de los cientos de miles que se están movilizando, que se están desplazando a lo largo del país, y las historias que nos han contado y que vamos a compartir con ustedes luego también en el informativo central nos hablan de esperas de días para moverse dentro de Ucrania, para llegar hasta los pasos fronterizos, y luego varios días también de espera en los pasos fronterizos, intentando dejar el país con dirección a Polonia, Hungría o la República Checa. Ahora, lo interesante es que si bien lo más visible es lo que pasa aquí, con la gente que se mueve, con la bandera ucraniana y la bandera de la Unión Europea izada junto con ella, pese a que Ucrania no es parte de la Unión Europea, pero se hace ese simbolismo, ¿no?, de poner la bandera europea junto con la ucraniana a este lado de la frontera. Al otro lado, donde está Eslovaquia, sí es parte de la Unión Europea. Aparte, digo, del movimiento que se da en esta dirección, hay otro movimiento que también es más invisible, pero que se está dando en dirección contraria. El tránsito cada vez mayor de armamento que está pasando desde los países europeos hacia Ucrania. El último reporte que veíamos dice que son 20 países los que ya están entregando apoyo por medio de armamento a Ucrania, lo que sin duda es una enorme cantidad. 20 países ya están entregando distintos tipos de armamento, entre ellos países históricamente neutrales, como por ejemplo Suecia, países que en general no envían armamento a países en conflicto como Alemania, y otros como Lituania, Letonia, entre otros, que están haciendo entrega de todo tipo de armas, entre ellos armas fundamentalmente para combatir, por ejemplo, presencia antiaéreo, para combatir también a tanques. Entonces, este flujo, que es evidentemente un flujo que se hace de manera reservada, se está dando también en dirección opuesta, en dirección contraria, desde el oeste, desde los países de la OTAN, hacia el este, donde están los países, donde está Ucrania, país que se está defendiendo entonces de la invasión rusa.
Daniel, con respecto a las personas que están ahí, la mayoría ucranianos, quienes han llegado a ese paso fronterizo, la pregunta que queda ahí también, la inquietud es cómo lo hacen una vez que pasan el control fronterizo del otro lado. Tal vez habrá algún tipo de movilización, cómo lo hacen, porque en otras partes, en otros controles, habíamos visto que tenían que caminar largos kilómetros. Sí. Esa es otra situación bien inquietante, al menos para quienes llegan ahí con esa no tienen esa certeza, al menos. Daniel, ahora hemos retomado la comunicación. Lo que quería consultarte era saber cómo lo hacen estas familias, las personas que han llegado a ese control, una vez que pasan ese paso fronterizo, cómo continúan su viaje. Bueno, esa es la gran duda y la gran incertidumbre, porque la gente sale como puede, la verdad. Mucha gente tenía previsto salir por Polonia, no pueden, empiezan a bajar, intentan salir por Hungría, por Eslovaquia, buscan algún paso fronterizo al que sea para salir. Al otro lado hay una aldea de 600 habitantes y mucha gente no tiene quien los espere. Y de hecho hay iniciativas, te quiero mostrar algo aquí que son bien interesantes. Por ejemplo, aquí hay gente que pone carteles con un número de teléfono. Y básicamente lo que dicen es que si usted no tiene quien lo espere al otro lado, llame a este número de teléfono. Como es una aldea en el fondo que está interconectada un lado con el otro, que está separada por una frontera, pero donde la gente se conoce, la gente pega carteles de este lado poniendo el teléfono de alguien que está al otro lado. De modo que si llega una persona y no tiene quien vaya a recibirla, pueda llamar a ese teléfono del lado eslovaco y haya alguien allá, un buen samaritano, un voluntario que le pueda brindar una primera asistencia, lo pueda alojar tal vez por una noche en su casa mientras se pueden acomodar. Este tipo de iniciativas, la verdad es que han aparecido por todos lados. Nosotros los hemos mostrado a la gente que está acá, que se va a quedar toda la noche entregando también comida, entregando alimentos, entregando agua a las personas que están. Tienen incluso comidas de guagua, por ejemplo, para los más pequeños, tienen hornos microondas, hervidores eléctricos para poder calentar agua y para darles una comida caliente. Entonces hay toda una movilización de este lugar que es muy pequeñito, insisto, es una pequeña aldea, es casi un par de calles, pero donde ha llegado mucha gente voluntaria a movilizarse para poder ayudar a la enorme cantidad de gente que está llegando. Este es un flujo constante. Ahora ha bajado porque ya ha caído la noche y hay menos gente, pero aquí son cientos de personas que están llegando constantemente para poder entrar. De alguna manera se ha corrido la voz de que aquí hay un lugar donde el tránsito puede ser algo más expedito, y había gente que, por ejemplo, había tratado de salir primero por Polonia, que venía desde Lviv, que se había ido hacia la frontera por ese lado y que luego va bajando hacia el sur buscando algún punto por donde pueda cruzar, porque aquí la preocupación es enorme, más todavía después de declaraciones como las que hemos visto del canciller ruso Sergei Lavrov mencionando el tema de una guerra nuclear, dejándolo pasar, dejándolo entrever en medio de su discurso, mencionando esas palabras. La gente dice aquí no hay un lugar seguro, hay que salir de Ucrania porque Ucrania es zona de guerra, es un objetivo militar y cualquier zona del país puede ser atacada en cualquier momento. Sí, Daniel, ¿ese paso fronterizo opera 24 horas o hay algún tipo de detención? Y te quería preguntar en el trabajo, la labor, me refiero a eso. ¿Qué tipo de papeleo es finalmente el que tiene que hacer? Tú algo nos adelantabas sobre todo en, por ejemplo, revisar a quienes tienen la obligación de quedarse, que hay algunas excepciones, si tienen más de 3 hijos, si pueden de alguna manera también demostrar que es el único sustento de la familia, que no está la madre, por ejemplo. ¿Qué se les pide a ellos para poder salir? Mira, te cuento, este es un paso fronterizo muy pequeño que en tiempos normales funciona en horario de oficina, funciona 8 horas al día porque básicamente es para lograr comunicar a la gente de los dos lados de la aldea y a gente de los alrededores, ¿no? Es un paso que prácticamente no tiene flujo en general. Ahora está totalmente colapsado, de hecho hay un lado que es para venir de Eslovaquia hacia Ucrania, pero están siendo ocupados ambos en la misma dirección, ambos en la misma vía, porque evidentemente no hay nadie que venga de ese lado hacia acá. Entonces, las dos entradas, tanto la de Eslovaquia hacia Ucrania como la de Ucrania hacia Eslovaquia, están siendo utilizadas ahora por el mismo sector. Por lo mismo también se ha dispuesto ahora, como medida de emergencia, que este paso funcione las 24 horas del día. No va a cerrar durante la noche, eso también nos lo confirmaron recién, no va a cerrar durante la noche porque el flujo es enorme y esperan que el flujo se mantenga durante toda la noche, por lo tanto van a seguir funcionarios trabajando a ambos lados de la frontera. ¿Cuál es el papeleo? Del lado ucraniano lo principal es que las personas cumplan con los requisitos necesarios para salir del país, y el requisito fundamental, lo decíamos, es que los hombres entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania, los ciudadanos ucranianos, no los extranjeros, pero con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso en que haya hombres que tengan más de 3 hijos, se les debería dejar pasar.
Pero claro, eso depende también del criterio del funcionario a cargo. O lo mismo, un hombre que pueda demostrar que es el único padre a cargo de un niño pequeño, también se le debería dejar pasar. Tampoco es fácil demostrarlo y también se producen algunas fricciones y algunos malos entendidos también en la frontera, y mucha gente viene con la incertidumbre sobre si se les van a aceptar esas excepciones o si se les va a obligar a quedarse atrás y solo permitir que el resto de su familia siga el viaje. Y del lado eslovaco también se han tomado medidas para intentar que este flujo sea más expedito. Por ejemplo, todas las medidas que había en términos de restricciones por el COVID se han levantado todas. El requisito de vacunación, de PCR negativo, de tener un seguro médico, todo eso se ha levantado y sencillamente se permite pasar a las personas sin tener que cumplir ese tipo de situaciones. También en este paso específico, como es un paso tan pequeño, se está permitiendo solamente la salida de ucranianos y de ciudadanos de la Unión Europea y de algunos otros países seleccionados. Entonces llega mucha gente, extranjeros, con la duda, porque les han dicho que por acá es más fácil salir, pero llegan acá y les dicen no, aquí solamente pueden pasar ucranianos, europeos y de algunos otros países. ¿De qué países? Preguntan. No es clara la información tampoco, entonces también hay algunos extranjeros que están con la duda, están haciendo la fila acá porque es algo más breve, pero están con la duda de si finalmente se les va a permitir salir o se les va a decir que por este paso no se puede y que tienen que ir a buscar otro paso fronterizo. Y al final todo ese tipo de formalidades o reglamentación la establece cada país fronterizo, ¿no? Las reglas que se ponen para quienes son los ucranianos que están en este momento dejando como refugiados producto del contexto que se vive ahí. Claro, hay evidentemente normas que son distintas, que son diferenciadas y se están tomando medidas de emergencia. Estamos en situación de guerra, en una situación de una emergencia humanitaria de refugiados tremendamente compleja y por lo tanto se hace muy difícil. A ver si podemos hablar con algunas de las personas que están acá. Do you speak English? ¿Hablas inglés? For video. Yeah. Are you Ukrainian? ¿Eres ucraniano? Yes, I'm Ukrainian. Es ucraniano efectivamente. Where are you come from? ¿De dónde vienes? I'm from this district, Transcarpathian. Es de este distrito que es la Transcarpacia, es un distrito que queda al oeste de los Montes Cárpatos, que tiene una población húngara fuertemente. Where are you going now? ¿A dónde vas? I'm just following with my friends and they live to Slovakia and I'm staying here for keeping refugees in our area and help them place them. Él está ayudando a otras personas, está ayudando a ellos a que puedan trasladarse hacia Eslovaquia, pero él se va a quedar. Dice que va a seguir trabajando para permitir que más refugiados puedan seguir trabajando hasta esa área. Are you not afraid to stay here in the country? ¿No tienes miedo de quedarte en el país? I believe in God and He keep me in His hands. So I feel that I can help here people. So I will be more helpful here than there. Yo creo en Dios, dice, Él me tiene en sus manos y creo que puedo ser más útil estando acá, ayudando a la gente, que lo que puedo hacer allá. ¿Tienes familia aquí? Have you family here? Yes, I have a wife and a little daughter. She has 2 years old. Tiene una esposa y tiene una pequeña hija de solamente 2 años. And they are staying also, ¿ellos también se quedan? We are staying here and helping people, refugees, to have place and after go to Europe or staying here in our area. Todos nos quedamos, dice, todos nos quedamos aquí para seguir ayudando a los refugiados que se puedan mover. Do you speak English? English? Where are you going now? ¿A dónde vas ahora? I'm going with my family to Slovakia. Se van con su familia a Eslovaquia. Do you have someone in Slovakia waiting for you? ¿Tienes alguien esperándote allá? I hope so, yes. Sí, dice que espera que sí, que family, friends, familias, amigos. This is my family. ¿En Slovaquia? No relatives. No tiene nadie. Just friends. Just believers in Jesus. You know, it's so important. Claro, dice que tiene amigos creyentes también en Jesús, que eso es muy importante. Do you are part of a church or an organization? Yes. Parte de una iglesia, de una organización y que también se están ayudando, entonces, por lo tanto, entre ustedes, de una iglesia cristiana. Christian Church. De la iglesia cristiana. Muchas gracias, thank you very much. Ahí están entonces algunos de los datos. Muchas gracias. Daniel. Thank you very much. Nos dicen bendiciones también para nosotros. Eso es parte de lo que se ve también, lo encontramos a cada momento. Personas que están ayudando, voluntarios, que ustedes ven, están haciendo la fila, pero para ayudar a otra gente, refugiados, y luego deciden quedarse aquí en el país, pese a toda la situación, pese a todas las amenazas, prefieren quedarse y seguir ayudando a personas aquí dentro de Ucrania. Daniel, bueno, favorablemente por la hora no hay mucha aglomeración y en virtud además del clima, hay además la temperatura. El trámite de todas maneras no es tan engorroso. ¿Es rápido para las personas que están ahí, relativamente, entre comillas?
Mira, haciendo la comparación, porque hemos estado en varios plazos fronterizos y de todos los que hemos estado, me parece que este es, por cierto, donde las esperas son más cortas, comparado con los días que están esperando. Claro, en el caso del paso donde estábamos antes, están dentro de los autos, evidentemente, y por eso pueden estar varios días esperando ahí, porque en la noche tienen calefacción y tienen un lugar donde estar. Aquí no hay nada, es sencillamente un lugar, un pedazo de calle, y la espera es más breve. Toda esta gente espera poder pasar, ojalá, durante esta noche, digamos, no pasar la noche completa aquí, es lo que al menos esperan las personas que están en este lugar. Y el trámite fronterizo es, a ver, desde el momento en que llegan, claro, es relativamente breve, es relativamente fácil, pero hay que llegar, digamos, hay que hacer toda la fila, y una vez que llegan allá, de los dos lados de la frontera, es relativamente rápido, pero las esperas son muy largas, y como les decíamos, pueden ser varios días. Hablábamos en el paso anterior con, por ejemplo, una pareja que había salido desde Kiev prácticamente cuando comenzaron estos bombardeos rusos. Se demoraron varios días recorriendo el país hasta poder llegar a un paso fronterizo y llevaban ya 3 días esperando en su auto poder cruzar. O sea, son personas que apenas empezó la guerra, salieron y todavía no han podido abandonar Ucrania, para que se hagan una idea de cuánto puede demorar esto. Y las cifras oficiales, claro, de la ACNUR hablan de más o menos 800.000 personas que ya han dejado el país. Pero eso hay que sumar las cientos de miles que se están movilizando, desplazando dentro de Ucrania o que incluso están todavía en los pasos fronterizos haciendo las filas para salir. Entonces esas cifras sin duda que van a superar largamente el 1.000.000 dentro de pocos días y quién sabe a cuánto más puedan seguir escalando. Bien, muchas gracias, Daniel, por tu reporte. Nos estás ahí actualizando qué es lo que está ocurriendo en este paso fronterizo. Vamos a seguir en contacto. Así es que, de todas maneras, mientras tanto, ahí te liberamos por algunos minutos. Muchas Quedamos gracias. conectados ahí con todo el trabajo que está haciendo el equipo liderado por Daniel Matamala. Pero vamos a seguir en esta información respecto a lo que ocurre en Ucrania y sobre todo lo que puede ocurrir con esta nueva posibilidad de reunirse, de poder negociar, pero sobre todo queremos, y tenemos ya la comunicación con el analista Guillermo Holtzman, analista internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Me da por saludarte. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera partir porque tal vez lo más llamativo durante la jornada de hoy es la declaración del ministro de Relaciones Exteriores que dice que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva. ¿Cómo podemos leer, cómo podemos entender en este contexto? ¿Es una amenaza lo que dijo Lavrov durante el día de hoy? Desde el punto de vista de interpretación política, claramente es una amenaza. Ya no es solamente una simple, digamos, alocución que dijo el presidente Putin en términos de colocar en alerta todas sus capacidades. Estamos hablando acá de una mención directa al hecho de que frente a la presión que está recibiendo Rusia y lo que está en el trasfondo de esa declaración es que si Rusia se ve sin ningún tipo de alternativa y se siente acorralado, la opción o posibilidad de apretar el botón rojo, por decirlo de alguna forma, está vigente y está presente dentro de la alternativa de Rusia. Obviamente eso es poco probable, pero sin lugar a dudas ya esto pasa de ser un riesgo y pasa a ser una evidente amenaza. Ahí solamente para precisar, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que la OTAN hasta el momento no iba a intervenir. ¿Puede ser también una respuesta a lo planteado por Rusia? Yo diría que sí, es una respuesta en términos de que la OTAN o Occidente en general, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, por cierto, no están en la voluntad de ingresar tropas a Rusia para poder generar un enfrentamiento directo entre fuerzas occidentales y las rusas, que sería el inicio eventualmente de lo que se podría entender el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y en esa perspectiva es bajarle un poco o dar tranquilidad a Rusia de que no está en la planificación ni en la voluntad de Occidente ingresar las tropas de OTAN. Y si bien es cierto, Ucrania no es parte de la OTAN, como lo ha hecho en otras oportunidades, podría definir que esto es una situación de una guerra humanitaria o de una causa humanitaria que amerita el ingreso de estas tropas siempre y cuando el presidente Zelensky lo aprobase. Y Scholz lo que está haciendo es colocar paños fríos a eso. Guillermo, Patricio Ángulo por acá, los saluda, buenas tardes. Le quería consultar con respecto a estas negociaciones. Ya aparentemente van a quedar para mañana este nuevo diálogo y quería consultarle con relación a los hechos que han acontecido durante los últimos días. Por una parte tenemos a Rusia que ha intensificado esta ofensiva, incluso tendría ya el control de una ciudad al sur de Ucrania y mientras tanto tenemos a una Ucrania que se defiende, está resistiendo y además mantiene su convicción de acercarse a Occidente.
este, con la intención, por ahora, de poder ingresar a la Unión Europea. ¿En qué pie están estas posiciones? ¿De qué manera es que podría llegarse a un buen entendimiento en estas conversaciones? A ver, primero debemos entender que en la reunión que se hizo el día lunes, las partes colocaron sobre la mesa sus condiciones o su exigencia para poder avanzar en un plano de negociación. La buena noticia del lunes es que las negociaciones continúan. Si bien es cierto, no hubo acuerdo de alto al fuego ni retiro de tropas, continúan. Y hoy día, que se suspende para mañana, mantiene la voluntad de las partes de poder juntarse y buscar una salida. En esa perspectiva, yo diría lo que hace el presidente Zelensky al mandar una carta para solicitar su ingreso a la Unión Europea, obviamente lo hace porque esto ya está conversado. Es decir, un presidente que está en esta situación de guerra o de defensa de su país, cada movimiento que hace, porque antes lo conversa con los que están apoyándolo o que figuran como aliados. En consecuencia, es altamente probable que finalmente Ucrania entre a la Unión Europea, ya sea en forma directa o con un estatus especial o con una suerte de membresía temporal mientras arregla sus finanzas para poder estar en los estándares de la Unión Europea. Recordemos que hay estándares que son muy distintos. Ahora, otra cosa importante, entrar a la Unión Europea no significa ingresar a la OTAN. Claro, y lo que uno piensa desde el análisis es que la opción que está haciendo la Unión Europea, que está muy unida en todo esto, es poder entregar una mano a Ucrania, acercarla a la Unión Europea, pero eso también significaría automáticamente que no ingresa a la OTAN. Hay un tema acá detrás de debate en términos si acaso la Unión Europea va a consolidar un aparato de defensa propio y va a prescindir de la OTAN. Recordemos que la OTAN tiene una influencia directa de Estados Unidos y lo que uno percibe ahora con las distintas fuentes de información que tenemos es que la Unión Europea está tomando identidad propia y desea tomar distancia de Estados Unidos, aun cuando tengan muchos intereses en común respecto a Ucrania y varios otros temas más a nivel mundial. Guillermo, parece que esta es una de las mayores dificultades en lo que es que Zelensky, el gobierno, se acerca a Occidente, pide ayuda. Pensemos lo que fue la posibilidad de entrar a la OTAN y lo que se genera precisamente con esta invasión rusa. Y por otro lado, Rusia responde, ¿no? Y lo que busca Zelensky es apoyo. No hay mucha claridad de cuáles son las exigencias rusas en esa mesa de negociación. Hay algunas informaciones que vienen desde la Rusia misma donde se dice que lo que quiere finalmente es que Zelensky deje el poder y poner algún tipo de representante prorruso en el gobierno. Esa posibilidad en concreto puede ocurrir pensando en la resistencia, en sobre todo lo que ha sido el patriotismo de los propios ucranianos que muchas veces de forma bastante artesanal están defendiendo su país? Yo creo que no, yo creo que hoy día las prioridades rusas en términos de poder llegar a un proceso de negociación pasan primero porque la comunidad internacional reconozca que Crimea es parte de Rusia, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. La segunda tiene que ver con la neutralidad de Ucrania en términos de que no ingrese ni pretende ingresar en el futuro a la OTAN. Digamos, lo tercero es que se rebajen las sanciones que se le han impuesto a Rusia, que son bastante duras y mucho más de lo que en el pasado se ha colocado a otros países. Luego vienen ya en términos secundarios que se reconozca la independencia de las dos provincias en la zona de Donbass. Y al lado de eso están dos cosas que probablemente son las más complicadas. Una es la desmilitarización, que significa la rendición de las Fuerzas Armadas ucranianas, y la certeza de que no van a ir a tratar de recuperar la zona de Donbass, particularmente. Recordemos que es ahí donde Rusia dice que ha habido genocidio, pero donde no ha presentado evidencias. Y la segunda es la desnazificación, es decir, que dejen de estar en los círculos de poder económicos y políticos del gobierno ucraniano, digamos, grupos de características nazis o de ideología nazi, que es lo que más preocupa al gobierno ruso. Esos serían los elementos que estarían en la mesa de negociación y sobre los cuales Rusia hoy día está presionando para poder tener, yo diría, hechos consumados que le permitan mejor negociar. Digamos, todo lo que hemos visto, la toma de ciudades, los bombardeos, toda esta suerte de acoso sobre Kiev, tiene que ver con la idea de hechos consumados. De tal forma que la cesión frente a una negociación de Rusia es me retiro, pero ella va a ganar mucho más en términos de los objetivos políticos iniciales que tenía cuando inicia esta invasión a Ucrania. Claro, por ejemplo, al mismo Emmanuel Macron lo emplaza directamente con la situación de Crimea, por ejemplo. Guillermo, le queremos agradecer muchísimo la comunicación y sobre todo el análisis y la explicación en torno a lo que está ocurriendo con este conflicto. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, Patricio Viviana, que estén muy bien. Chao, buenas tardes. Chao. Bueno, uno de los aspectos acá y que también lo abordaba Guillermo tiene que ver con la economía. Claro. La economía rusa que ya ha comenzado a sentir los efectos de estas sanciones que se han impuesto por parte de la comunidad internacional. El rublo, la moneda local y los mercados se han desplomado, obligando al Banco Central de Rusia a elevar las tasas de interés. Pero, ¿cuánto más se puede aguantar Moscú y qué tan duras están siendo estas sanciones para el ciudadano de pie? Veámoslo. Quienes hacen esta larga fila están en un centro comercial, pero no precisamente para comprar. En medio de la incertidumbre financiera, fueron cientos los rusos que llegaron hasta los cajeros automáticos a retirar efectivo. El temor que las tarjetas bancarias dejen de funcionar. Tengo miedo de que el gobierno expropie todo el dinero o que me congelen las tarjetas bancarias. No sé. He estado revisando diferentes lugares, haciendo filas y buscando dinero por segundo día consecutivo. Nos preocupa que pronto no sea posible en absoluto. La gente no tiene confianza, por eso hay cola. Supongo que no estamos relacionados con los eventos actuales, ¿no? Supongo que las sanciones afectarán a las personas más ricas. Pero no están así. Las duras sanciones impuestas por la comunidad internacional están impactando al ciudadano de a pie que, por ejemplo, se traslada en transporte público. Servicios como Google Pay o Apple Pay, utilizados para pagar sin contacto el pasaje del metro en Moscú, dejaron de funcionar para clientes con tarjetas Visa o Mastercard. Actualmente tenemos problemas para pagar con tarjetas en el transporte, así como en algunas tiendas. Hay advertencias de que no pueden aceptar tarjetas para el pago. Todo esto luego de que un conjunto de bancos rusos fueran excluidos del sistema financiero de Estados Unidos y también del SWIFT, red que permite efectuar los pagos transfronterizos de forma rápida y segura. De hecho, esta sanción es considerada como el gran bombazo económico que podría derrumbar las finanzas y el comercio de ese país. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Irán. Cuando Estados Unidos y otros países lo sacaron literalmente del SWIFT, sus ingresos por exportaciones cayeron en un 50%. Se podría ver reflejada una situación como esta, sin lugar a dudas. El impacto sí sería para los más ricos y en las grandes compañías. Sin embargo, el desplome de la bolsa rusa y la depreciación de su moneda, el rublo, de todas formas tendría efectos concretos en los bolsillos de sus ciudadanos. El rublo ha perdido poder respecto al dólar y respecto a otras monedas a nivel global. Entonces, esto va a terminar afectando de una u otra medida al ciudadano de pie en Rusia, en términos de pagar por productos mucho más altos, mucho más costosos, porque obviamente Rusia, buena parte obviamente también de su canasta de bienes de consumos, una parte son importadas. Este escenario llevó al Banco Central de Rusia a elevar la tasa de interés a un 20%. Para que se haga una idea, en Chile esta se mantiene en 5,5 y ya la consideramos elevada. El problema es que Moscú tampoco puede acceder a sus activos en dólares para fortalecer su moneda, luego de que Estados Unidos congelara las reservas. Rusia puede aguantar hoy, sí, pero después la siguiente pregunta es: ¿hasta cuándo puede aguantar una economía teniendo, digamos, esta salida, digamos, de inversión? La gran base del tema es cuál va a ser la reacción y el apoyo que va a hacer China de la economía rusa. Podría perder una guerra, pero por lo siguiente, porque si es que tenemos sanciones importantes económicas, lo que se intenta hacer con esto es tratar de dejar al pueblo ruso en contra de las decisiones del gobierno. Y eso es lo que podría generar una presión interna muy fuerte. De hecho, diversas protestas ya se han realizado en más de 40 ciudades en Rusia, esperando que el Kremlin termine la invasión e impida un eventual desastre en su economía. Bien, estamos de regreso cuando son las 2 de la tarde con 43 minutos y hoy fue el inicio oficial de clases en este denominado Super Miércoles y eso conlleva que exista más movilidad en las calles. Cerca de un 40% más de movilidad hubo en la denominada hora punta de la mañana. De esto nos va a contar Max Frick. Max, buenas tardes. ¿Qué tal, Max? Hola Marianela, Pato, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, se notó el aumento del tránsito vehicular en la capital y en todo el país, según lo que informaban desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la ministra Gloria Hutt y las autoridades que estuvieron esta mañana en ese lugar monitoreando paso a paso lo que iba a ser este Super Miércoles, como bien lo dijeron ustedes, un día en el cual retornaban oficialmente a clases los alumnos en todo el país y que efectivamente generó un aumento, por ejemplo, de un 20% en el flujo de pasajeros en el metro, una cifra bastante considerable si se tiene en cuenta que hasta la semana pasada habían aproximadamente 1.200.000 personas viajando en uno de los principales medios de transporte público de la capital. Ahora hay cerca de 1.500.000 viajando. Además aumentó entre un 35 a un 40% el flujo vehicular en el transporte
transporte público, lo que habla también que los automovilistas tuvieron que llenarse de paciencia esta mañana con largos tacos en las principales avenidas de la capital, principalmente en comunas como Maipú o Providencia, donde se realiza un trabajo de obras para arreglar 2 vías de la calle Eliodoro Yáñez, que es una calle de alto flujo vehicular de vehículos que van en dirección de oriente a poniente. Por lo tanto, ahí los automovilistas tuvieron que tener mucha paciencia porque había kilométricos tacos que fueron revisados por nuestro equipo de matinal también y que pudo captar a través de un dron este taco por varias cuadras que se prolongó durante toda la mañana. Bueno, estas obras van a seguir, por lo tanto, a llamar a la paciencia a las personas y tal vez a tomar incluso rutas alternativas. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Transporte, Gloria Hutt, y también lo que dijo los automovilistas, las personas que estaban en la calle en la mañana, que se encontraron en muchos puntos de la capital con interminables tacos y gran congestión vehicular. Escuchemos. Sí, tránsito lento y atrasado por todos lados. Así que... ¿Taco por todos lados? Por todos lados. Maipú está pero lleno. Oye, ¿qué hacen? ¿Buscan ruta alternativa o no se puede? Siempre la misma ruta, pues no hay... Las rutas alternativas están todas colapsadas también. Oiga, ¿cómo ha visto que le llaman el super miércoles? ¿Hay más vehículos? Mucho más, el doble. Yo diría que un 60% más de lo que habitualmente estaba, pues. Se notó mucho más, yo diría como un 30% más de tránsito en todos lados, el centro, la zona de colegio no se podía pasar, había puro trancón y era difícil movilizarse. Hoy día se notó mucho. Ha aumentado bastante, donde anteriormente te ibas que durabas 10, 15 minutos, estás durando hasta más de 30, 40 minutos. Hemos visto un aumento de la carga de pasajeros en el transporte público y también de los vehículos. En el año 2021 hubo muchas restricciones de movilidad, así que tal como esperábamos, se registra un aumento del orden de 35 a 40%, comparando los flujos de tráfico en un día equivalente respecto a 2021. Bueno, un hecho que era evidente durante esta mañana, se pudo ver el aumento de tránsito vehicular, lo decía la ministra Hutt, que durante la pandemia habían medidas restrictivas de desplazamiento y eso evidentemente implicó que el año pasado hubiera mucho menor cantidad de vehículos en las calles a la hora de retomar, por ejemplo, algunos colegios clases presenciales que tampoco eran todos, así que hubo un conjunto de elementos que hizo que durante esta jornada aumentara el tráfico vehicular y probablemente va a ser más aún el día lunes, en el que muchas personas también vuelven de sus vacaciones. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de Peñalolén porque durante la jornada de ayer se produjo un violento ataque a un bus del Transantiago, un ataque incendiario en calle Grecia con Altiplano, en donde los propios vecinos denunciaron este hecho. Llega personal de carabineros y también voluntarios de bomberos y son atacados a disparos, lo que evidentemente origina que Carabineros deba pedir refuerzos a Control de Orden Público, que es este grupo especializado para poder hacer que bomberos llegara hasta este lugar y apagar este siniestro que se estaba dando en pleno corredor del Transantiago. Estaban en esa situación cuando se da la alerta que otros 2 buses del transporte público también estaban ardiendo en llamas un poco más arriba en calle Tobalaba con Grecia, lo que motivó el desplazamiento de bomberos hasta allá. También fueron atacados en ese lugar y esto también produjo gran congestión vehicular a esta hora de la mañana porque muy temprano por la mañana aún no se había podido retirar uno de estos autobuses que fueron incendiados. No se sabe por qué motivos, no hay ningún tipo de consigna que se haya dejado en este lugar. Así que vamos a escuchar lo que dijo Carabineros, que va a iniciar esta investigación con el Ministerio Público para determinar quiénes son los autores de estos 2 ataques incendiarios en el que 3 buses resultaron absolutamente destruidos. 43 Comisaría de Peñalolén concurren en forma inmediata al lugar, momentos en los cuales estos son atacados con armas de fuego, motivo por el cual estos se repliegan en forma segura para ellos y resguardar la integridad física de los vecinos, solicitando paralelamente la cooperación de equipos especializados COP y GOPE. En una acción muy rápida, estos antisociales se desplazan por Avenida Grecia hasta la Avenida Tobalaba, donde realizan la misma acción y inician combustión de 2 buses de locomoción colectiva de la red Medbus.
Bueno, en esta investigación va a ser importante las cámaras de seguridad, lo que puedan aportar. La Municipalidad de Peñalolén tiene gran cantidad de cámaras monitoreando este sector para poder ver quiénes son los autores de estos hechos vandálicos que además perjudican a los vecinos del sector, que son los que se quedan sin movilización. Y no voy a cerrar antes de aclarar, perdón Vivi, me quedé pegado con la mano en la mañana, dije buenas tardes, así que bueno, ya no, para aclarar bien. eso, me confundí, tiene una voz parecida, así que pido las disculpas respectivas. No te preocupes, son cosas habituales que ocurren acá y además también este super miércoles se despertaron temprano, se entiende totalmente. Bien. Chao, Max, Gracias, que Max. estés muy bien. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, este super miércoles estuvo marcado por el regreso a clases, ¿no? Lo retrataba ahí Max Frick lo que ocurrió en el tránsito, pero las clases y sobre todo con este cambio en un contexto de pandemia que ahora gran parte de ellas son presenciales. Tenemos ya a Carola Garrido que nos va a contar un poco un balance, me imagino que se ha hecho de lo que es volver luego de 2 años en este sistema híbrido en que estuvo la mayoría de los colegios. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, según las cifras entregadas por el propio presidente Sebastián Piñera, que estuvo encabezando el inicio del año escolar durante esta jornada, son 3,5 millones de alumnos que van a retomar sus clases de manera presencial desde hoy y en los días que siguen, porque sabemos que no todos los colegios iniciaron sus clases hoy. Nosotros estuvimos recorriendo algunos establecimientos, llegamos muy temprano, por ejemplo, a la Escuela Básica Germán Riesco Errázuriz, ubicada en la comuna de Maipú, y ahí veíamos, por ejemplo, cómo la directora y los profesores se sorprendían al ver llegar a muchos de sus alumnos, a quienes en la mayoría de los casos no veían hace 2 años, porque eso es ya prácticamente lo que se va a cumplir desde que se inició la pandemia. Los encontraban más grandes, más altos, cambiados, así es que, bueno, fue una jornada bastante emocionante para muchos, sobre todo porque los niños, según nos contaban, tenían muchas ganas de volver, decían que no era lo mismo seguir las clases en su casa a través de internet, donde a veces las cosas fallaban, no era lo mismo, decía, y no se aprendía igual que estando presencialmente en las clases. ¿Qué decían los apoderados? Algunos estaban contentos con esta idea, sin embargo, entre otros, existía preocupación, porque decían que los aforos era un tema que tal vez podría ser un poco complicado, pese a que todos los apoderados prácticamente entregaron las recomendaciones necesarias a sus hijos para evitar todas las posibilidades de contagiarse. Escuchemos lo que nos dijeron allí, entre otros, el alcalde de la comuna de Maipú, también lo que nos dijeron apoderados y la directora que contábamos recién. Me parece bien, la verdad que igual pienso que no está la situación como para que los niños vuelvan a clase, pero en vista considerando que han perdido mucha clase, creo que igual es conveniente por un lado, por la salud no tanto, porque igual hay hartos contagios y hay harta gente contagiada. ¿Qué es lo que más ha echado de menos del colegio? Jugar con mis amigas. Pero lo encuentro igual bueno en realidad, porque estuvimos 2 años en la casa y la verdad que no es lo mismo que volver al colegio. Muy bien, porque igual le hace muy bien a los niños, porque en la casa uno no aprende nada. Conocer nuevos amigos. ¿Estás contenta por eso? Sí. Estaba contento, con muchas ganas. Ya estaban agotados. Esperemos que los contagios y esto que está pasando se mantenga a raya. Porque... ¿Qué es mejor, estudiar en la casa o venir al colegio? Venir al colegio. ¿Por qué? Porque aprendo más. Bueno, nosotros estamos alineados con los protocolos que nos ha enviado el MinSal, todos los protocolos respecto de autocuidado, medidas de higiene, de sanitización de salas, tenemos protocolos de sanitización de salas, tenemos protocolos también de ventilación, haciendo pausas entre una clase y otra para que la sala se ventile. Tenemos también, cada sala cuenta con su kit, con el alcohol gel, con toallas desinfectantes, los baños, está todo, tenemos todo organizado para ofrecer a las familias la garantía de que los niños aquí van a estar a salvo. En Maipú tenemos 26 escuelas y liceos, los cuales todos van a volver presencialmente entre hoy, mañana y el lunes de la próxima semana. La verdad es que estamos bien contentos en un trabajo que hemos realizado
con las comunidades escolares, con la Corporación de Educación Municipal, para poder garantizar todas las condiciones para que las familias puedan enviar a sus hijos e hijas de forma segura a la escuela, para retomar los procesos presenciales de aprendizaje que nos parecen fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas de nuestra comuna. Sí, hoy día las condiciones son muy distintas, tanto por los procesos de vacunación que han podido realizar los estudiantes y los profesores también, como por las condiciones de las salas de clase. Hoy día todas las salas cuentan con sistemas de ventilación cruzada, tienen aforos que no ponen en riesgo finalmente la salud de las personas dada la fase en la que estamos, y sin duda también se han construido una serie de protocolos en conjunto a las comunidades para poder garantizar ciertas condiciones de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que dice este protocolo de retorno a clases que ha elaborado el MinSal? Que la apertura de los recintos educativos, tanto como la asistencia presencial de los estudiantes, es de carácter obligatoria. Se retoma además este 2022 la jornada escolar completa. Lo único que cambia es que no existe obligación de que los niños vayan con uniforme, y eso fue algo que muchos papás adoptaron como una medida, tomando en cuenta, claro, que a lo mejor había pasado harto tiempo, el uniforme hace 2 años ya no les servía para esta fecha, no lo habían querido comprar, así es que se da esa facilidad también. Decíamos al inicio que fue el presidente Piñera quien estuvo encabezando este inicio del año escolar. Él señaló, entre otras cosas, que debían los padres enviar a sus hijos de manera tranquila, porque prácticamente el 90% de los escolares ya cuenta a la fecha con su esquema de vacunación completa. Se eliminan de esta forma las restricciones de aforo en los espacios dentro de los establecimientos, y es por eso que él llama a la tranquilidad, apelando a la vacuna. Escuchemos lo que dijo el mandatario y, por la vereda contraria, lo que dicen desde el magisterio, donde señalan que no todos los colegios cuentan con las condiciones para volver presencialmente a clases. Hoy día, 3,5 millones de niños chilenos inician su año escolar, hoy día o los días que vienen. Pero lo más importante es que la educación es la madre de todas las batallas, lo sabemos todos. Si no logramos mejorar la calidad de nuestra educación, no le vamos a poder dar a nuestros niños el derecho a desarrollar todos sus talentos, a cumplir sus sueños, a tener una vida por delante llena de oportunidades. Y no les vamos a permitir que puedan ser plenos, felices y cumplir sus objetivos en este mundo. Aparecen los estudiantes en la sala de clase y seguimos muy preocupados por la tosudez de este gobierno, la tosudez de no escuchar lo que le están planteando las comunidades escolares, lo que le están planteando los profesores y profesoras, lo que está planteando mucha gente, que es que los protocolos que se han establecido son absolutamente insuficientes y son un tremendo riesgo. Y hemos comprobado también en terreno, ya mis colegas, y lo hemos visto en directo, que hay serios problemas en varios colegios, serios problemas de aseo, de infraestructura, reparaciones que no se hicieron, mantenciones que no se realizaron durante el verano, que es lo que corresponde, y por lo tanto colegios que no están en condiciones, no están en condiciones mínimas. Señor Ministro de Educación, señores que son autoridades, que tienen capacidad de decisión, tienen que tomar carta en el asunto. Bueno, él decía que son condiciones mínimas que incluso debieron estar antes de la pandemia para que los estudiantes pudieran estudiar de manera correcta. Pero lo cierto es que el gobierno ha dicho otra cosa. Vuelven las clases presenciales obligatorias y ojo que no solamente vuelven hoy, también mañana, el viernes, y muchos también retoman su actividad el lunes de la próxima semana. Así es que cada día vamos a ver más escolares por las calles de nuestro país. Sí, y ese lunes además coincide con el ingreso en muchas universidades, así que tal vez más que super miércoles nos preparamos para lo que va a ser el lunes, que ahí sí va a ser una jornada de regreso importante. Gracias, que estés muy bien, Carola. Estamos de vuelta, 3 de la tarde con 4 minutos. Sentimos calor. Bueno, en el estudio suele haber una diferencia con las temperaturas, pero Eduardo, tú nos vas a decir en cuánto estamos en esta jornada de día miércoles. Agradezcamos que estamos en el estudio. Tenemos una diferencia térmica entre el estudio y la parte afuera de nuestro canal. Bueno, y eso tiene que ver netamente con la diferencia de temperatura que se está provocando porque tenemos calorcito. Ahora que andamos con cosas. Tenemos 31 grados en estos momentos fuera del estudio, en el centro de Santiago. Aquí estamos muy cerca de la estación meteorológica Quinta
normal y el calor que está dominando en gran parte de los valles, temperaturas arriba de los 30 grados que vamos a tener prácticamente desde sectores de Ñuble hasta el interior de la región de Coquimbo. Temperaturas de verdad bastante altas nuevamente para seguir la tónica de ayer. Y pues vamos a tener algunas décimas de diferencia, pero en el fondo tenemos algo nubosidad que se ha estado formando en el borde costero, en la cercanía de Valparaíso, Viña del Mar, pero son nubes que ya son las primeras que empiezan a aparecer por la vaguada costera. Tenemos precipitaciones en el sur en forma débil, aislada, pero principalmente nubes por la cercanía de un sistema frontal, pero también tenemos dos cosas para mostrar. Primero, lo que está sucediendo en el norte. Señor director, tenemos una pequeña imagen para poder mostrar que en el norte ya están sucediendo las tormentas eléctricas. Miren ahí, con puntitos de colores es la cantidad de tormentas eléctricas que ya están ocurriendo. Interior de Parinacota, Tarapacá, incluso también en la cordillera del Alto Loa, y que se están desplazando hacia la zona de los valles. Así que atención justamente a la gran cantidad de precipitación y sobre todo a la gran cantidad de tormentas eléctricas, mientras el borde costero completamente despejado. Y en segundo lugar queremos mostrar lo que está sucediendo en sur, en Penco, un incendio forestal que ya lleva consumido prácticamente 550 hectáreas y que está en pleno combate. Entonces, señor director, si podemos mostrar, muy amable, muchas gracias, porque este incendio justamente, además, influenciado por el fuego, está provocando que la pluma se vea desde el satélite. Fíjense, hay en el sector de Penco esta pluma de humo que está provocando justamente por el viento de componente sureste de sobre 50 kilómetros por hora. Está desgraciadamente generando que el combate sea muy difícil y que lo está activando nuevamente. Así que a todos los muchachos brigadistas que están combatiendo allá, mucha fuerza, porque esto tiene para rato. Pero yo a esta hora de la tarde tengo un poquito de hambre y también nuestros amigos, nuestros michis también. Fíjense, les tengo un dato. Nuevo Purina Cachao, ahora con prebiótico natural. Cada comida construye un escudo de protección para fortalecer su sistema inmune. Purina Cachao, ahora sin colorantes artificiales. Protección para una vida mejor. Bueno, y qué mejor que tener un cielo despejado, algo de viento, pero lo que nos está acompañando ahí, eso grisáceo que se ve, es bruma. Y bruma justamente como la costa se está empezando a nublar de a poquitito, esa humedad está entrando hacia el valle y está provocando que tengamos esa imagen así con la cordillera media difusa. Pero el tema es que en el norte nos vamos a encontrar con una diferencia bastante notoria. En Arica, en Iquique, en Antofagasta, cielo completamente despejado con máxima de 26 en Arica, 23 en Antofagasta. Las tormentas eléctricas que ya las veíamos al interior, que se van a mantener gran parte de la tarde, pero el norte chico completamente despejado, temperaturas cercanas a los 20 en La Serena, en Valparaíso también con algo de viento, temperaturas cercanas a los 34, 35 en San Felipe de los Andes y así sobre 30 hasta aproximadamente Ñuble, Biobío. Pero en Concepción alcanzaron ya un pic de 26 grados, mucho calor ahí en esa zona. Las nubes aparecen ya a partir de la región de los ríos, la Araucanía completamente despejado y ojo que precipitaciones en forma aislada nos encontramos en la región de los lagos, en la región de Magallanes, pero allá lo que llama la atención, la temperatura máxima de día en Punta Arenas apenas 9 grados. Y veamos la región metropolitana luego de este amanecer que fue bastante más agradable que los días anteriores, 12 grados, el otro día hemos tenido 11, pero 12 grados pues, iniciamos esta jornada y la máxima, Vivi, Pato, va a estar entre los 32, 33, en ese rango aproximadamente, después de los 31 que tenemos a esta hora. Y para mañana baja un poquitín la temperatura, pero después vuelve a retomar. Viernes, sábado, ajustamos el pronóstico, volvemos a los 32 grados, así que se va a mantener el calorcito todo este inicio de mes, al menos acá en la zona central, chiquillos. Ya, se nos instala el calor por un rato, así que hay que estar ahí también pensando en este proceso de volver, de los tacos, con más paciencia todavía, ¿no? Mucha paciencia, porque los tacos más encima de la tarde generan más calor. Ya, que esté muy bien, Eduardo, nos vemos. Chao, chao. Buenas tardes. Bien, y vamos a volver con Carlos Greitz para actualizar qué es lo que está aconteciendo en relación a este conflicto entre Ucrania y Rusia, Carlos. Sí, efectivamente, lo que ustedes están viendo en este instante son las imágenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí está, en este instante, sesionando. Durante este rato ha ocurrido esto. Y la última información tiene que ver con la resolución aprobada por la ONU que exige el retiro de tropas y pide el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Claro, evidentemente es una resolución que entrega el máximo ente diplomático del mundo, pero más allá de esto, habrá que ver cómo Rusia responde
a esta resolución, porque claramente aquí no hay ningún tipo de obediencia necesaria por parte de Rusia de manera inmediata. Digamos. Es más bien una declaración de intenciones, o sea, una voluntad, pero acá ¿hay alguna obligatoriedad de parte de Rusia de poder cumplir con esto? No, de hecho, Rusia es uno de los 5 países que votó en contra de la resolución. Eso es interesante. ¿Qué países estuvieron en contra? Sí, estuvo en contra Corea del Norte, Rusia, claro, ya lo dijimos, Eritrea, que es una nación africana, Bielorrusia, se entiende, ¿no? Sí. Y Siria es el 5.º país que votó en contra de los 5, estos son los 5 países en contra, hubo 35 que se abstuvieron. Ahí está China, por ejemplo. Ahí está China, ahí está India, está Cuba, está Bolivia, está Sudáfrica, entre algunas otras naciones que se abstuvieron. Prácticamente todas las naciones sudamericanas votaron a favor, Venezuela no estuvo presente en esa asamblea. Bueno, es parte de lo último que ha ocurrido. Y la otra información importante tiene que ver con que por primera vez, desde que se inició hace una semana este conflicto, hay cifras que han sido emanadas desde Rusia. De las bajas. De las bajas rusas que ellos reconocen. Claro. Y en este caso, el gobierno ruso ha hablado y ha dicho 498 militares muertos y 1.597 heridos. Esta cifra dista mucho de la entregada por Ucrania hace algunas horas, que hablaba de cerca de 5.800 militares rusos muertos, bajas en medio de este conflicto. Ahora, se entiende que a Rusia no le conviene en ningún caso plantear cifras altas en torno a lo que son las bajas del ejército que está en este momento en el combate. Y también verlo desde el punto de vista ucraniano, puede existir también alguna, no sé si una manipulación de las cifras, pero tal vez que no se apeguen fielmente a la realidad. Claro. Hay que esperar acá algún ente más imparcial. Independiente, al menos, que nos permita saber cuánto se acercan esas cifras a la realidad. Vamos a revisar un reporte de Clarissa Ward. Ustedes saben, ¿no? La reportera que estuvo en Afganistán hace un tiempo, se hizo mundialmente reconocida por su trabajo en zonas de conflicto, jefe de las corresponsales internacionales de CNN, y está en Kiev, está en la zona donde los civiles han comenzado a también levantar una lucha propia contra la arremetida militar de los rusos. Aquí está el reporte de Clarissa Ward. Los habitantes de Kiev se están movilizando. Están llegando voluntarios a todas partes de la capital para reforzar las defensas de la ciudad con todo lo que pueden. Las mujeres traen botellas vacías para convertirlas en cócteles Molotov. Envalentonado por las recientes operaciones exitosas para repeler a las fuerzas rusas, los líderes de esta milicia dicen que Ucrania ganará esta guerra. Uno de ellos nos muestra su pasaporte. Soy Ivanov, soy originalmente ruso, dice, pero las botas rusas no pisarán esta tierra. ¿Tiene algún mensaje para el presidente Putin? Es un sentimiento popular en las calles. La pancarta de este hombre es demasiado vulgar para traducirla. Otra valla publicitaria advierte a las fuerzas invasoras: soldados rusos, váyanse. ¿Cómo podrán ver a sus hijos a los ojos? Ucrania ha soportado la brutalidad de esta invasión con paciente determinación y valor. Fuera de cada supermercado hay largas colas y escasos suministros, pero nadie se queja. Es increíble ver el optimismo de la gente aquí. Han estado esperando en esta fila durante unos 40 minutos para entrar en el supermercado. Pero aún así dicen que todo va a estar bien. Se puede sentir que la gente confía en la posibilidad de derrotar a Rusia. En las afueras del este de la ciudad, el patio del frente de la casa de Raisa Shmatko se ha convertido en un área de preparación. Así que se pueden ver que están recolectando cosas para donar: sacos de dormir, colchonetas, alimentos en conserva en escabeche. Shmatko es abuela y economista jubilada. Ahora pasa sus días preparándose para la batalla. Aquí es donde hacen los cócteles Molotov. Ella dice que nos los va a mostrar ahora. Estas son las únicas armas que tiene, pero dice que está lista para luchar. Que vengan aquí esas mierdas rusas, dice. Estamos listos para recibirlos. ¿Cómo aprendió a hacer cócteles Molotov? Google me sirvió de ayuda, me dice. Lo buscó en Google. Por supuesto, dice.
Si las fuerzas rusas lanzan una ofensiva y entran aquí a la capital Kiev, ¿qué haría? No vendrán, dice. Creo en nuestra Ucrania, creo en el pueblo ucraniano. Momentos después, ella se va. Las fuerzas rusas siguen avanzando y hay mucho trabajo por hacer. Tremendo el testimonio de los civiles ahí en el reporteo de Clarissa Ward. Entonces, atentos a, claro, lo que pueda ocurrir en la tarde en torno a las zonas de conflicto, las zonas que puedan ser bombardeadas, pero además lo que va a ocurrir con las negociaciones. La delegación rusa ya se traslada a la frontera con Bielorrusia para encontrarse con la delegación ucraniana, que aún no parte porque las condiciones, han dicho, no están del todo dadas. Vamos a ver ahí si se concreta este diálogo durante la jornada ya de mañana. Muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa. Hacemos un alto, 3 de la tarde, 15 minutos. Jornada con calor. Volvemos con deportes también. Vamos a hacer una revisión de esos temas.